Todo el peso del vagón cayó sin que el hombre se pudiera hacer algo. Uno de los paramédicos, antes de cortar los pies del hombre, dijo con un nudo en la garganta: ¿Quién quieren engañar? Eso no fue un accidente. Ese hombre sufrió un atentado en el metro. ¿Qué dice usted que ese hombre sufrió? Un atentado. ¿Un qué? Atentado en el metro. Bueno, sí, a veces. Pero sin querer, ¿eh? Por los empujones, pero sí. Yo creo que todo el mundo ha atentado en el metro. ¿De qué está hablando? De abajo. De abajo del pavimento, pues por donde esté el metro, dígame. Yo estoy hablando de los accidentes en todo el condado de Nueva York. ¿Accidentes? ¿A poco han pasado en otras poblaciones y a varias personas? Sí, ya le dije que en varios condados en Nueva York. ¿Y qué están haciendo condados en Nueva York? Condados en Las Vegas, óigame. O condados en el Cerro del Cubilete por acá en Monterrey. Yo digo que varios condados han corrido con la misma suerte. Pues es que si van a jugar con dados, no deben de correr, sino de sentarse, óigame. Yo recuerdo una vez que me subí al metro de Nueva York. Me subí, me senté. Y una vez que estaba acomodado... ¿Qué dice usted que estaba? Estaba acomodado. ¿Estaba acomodado cuadradito? ¿O estaba acomodado con puntitos, óigame? Es que explíquese porque no le entiendo, óigame. Entró un grupo de terroristas. No me diga que lo ahorcaron. Óigame, ¿no? Porque siente uno como que se ahoga, ¿a poco no? Seguro usted me entiende, ¿no? Y estaba ese grupo de malhechores frente a mí. ¿Llevaban algún jefe, óigame? ¡Sí! Iban comandados por un patán. ¿Coman qué? Comandados por un patán. Óigame, que no coman dados porque se les atora re feo aquí en la manzanita del pescuezo. Y luego sienten como que se ahogan, dígame, óigame. ¿De qué carambas habla usted? Del dado. ¿Qué dado? Que dado el más viejo de su familia, óigame. Mire, yo en cambio a mi dado le compro una venda para que no se me pierda. Entonces le pongo la venda y luego ya lo pongo ahí. ¿Y qué? Y le digo, ven dado. Y no viene. Pero en un momento dado vendrá. ¡Ay, ya cállese! ¡Y tenga su dado! Óigame, si está sudado, límpielo. Hágale así como los que le hacen los que le sudan las manos. ¡Ya cállese! Pero no me lo ¡Cállese! deje sudado. ¡Cállese! 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 ¡Que me desespera! ¡Cállese! ¡Cállese! Óigame. No, discúlpeme, lo siento mucho. Hasta No, se me saltó un ojo. No oiga. No fue mi intención, discúlpeme. No, palo Generalmente- dado, ni Dios lo quita, oiga. Es que ese accidente me recuerda Óigame, cosas es que terribles. anda usted de dadivoso, dándole Discúlpeme. horcadas a cualquiera. ¿Quiere que vayamos a un hospital o No, quiero lastimé? que no me ahorque, óigame, ya. No, discúlpeme. Ya no nos podemos echar para atrás porque nos caemos, óigame. Óigame. Tratemos de olvidarlo. No, Juguemos. no. Estábamos jugando Me muy ahorcó, bien. óigame. Es que usted y sus comentarios, No, francamente... Qué bueno que jugamos dados y no dominó. Si no, me hubiera ahorcado la mula de su compadre, óigame. ¿Cómo ves, hermano? Que el otro día me aventaron vestido a la alberca de niños. No me digas. Qué desgraciados. No, y yo no sé nadar, hermano. Esas no son ondas. No, pues ya sé que no son ondas. Por eso no me ahogué, porque no son ondas. Que si no, me hundo. Bienvenidos a su sección de cine. Los saludan su amiga Berenice y el afamado crítico de cine mudo Artemio Salas von Frauken. ¿Qué? Ay, oiga, no hable con la boca llena, que no sabe que es de mala educación. Además, así no le entiendo nada. Ok, comenzamos. ¿Cuerda? Más cuerda. Ya. Recuerda que... te bajo cabe con contra desde recuerda que en América se está haciendo mucho. Recuerda que en América se está haciendo mucho efervescente, ¿no?
Ah, cine. Cine. En América se está haciendo mucho cine. Bueno. Ah, recuerda que en América se está haciendo mucho cine bueno. No me. Gruñón. Fiero. Refiero. No me refiero. Nada. Nada más. Ah, no me refiero nada más. Sal. No me refiero nada más sal. País. No me refiero nada más sal, país. Norteño. Ah, del norte. No me refiero nada más al país del norte. Así que. Así que. Gallina. A gallina. Ah, ya sé. Apoya. Así que apoya. Tus. Así que apoya a tus país. Apoya a tus país. Ah, ya sé. Así que apoya a tus paisanos. Nos encontramos en el paradisíaco y bello Cancún y nos acompaña el célebre pensador, maestro y filósofo Armando Hoyos. Maestro, por favor, ilústrenos con sus conocimientos. Háblenos del mar, de las bellezas naturales, de la hermosa puesta del sol de Cancún. Claro que sí, pero ponga mucha atención. En la puesta del sol, si cae águila, ¿pierde? Apuesto que sí, maestro. Pero díganos, aquí en Cancún, ¿dónde se hospeda? No, yo no tomo. Soy abstemio. No, maestro. Quise decir si se está quedando en algún lugar de la zona hotelera. Por fin, zona hotelera. Ni que fuera panadería. Qué desagradable. Me refiero a que... ¿En qué hotel se aloja? No me gustan los hoteles. Prefiero los búngalos. ¿Por qué, maestro? Porque soy como la Caperucita Roja. ¿Cómo, maestro? Le tengo miedo al lobby. ¿Me va a entrevistar o qué? Sí, perdón, maestro. ¿Por qué no nos instruye con el significado de las palabras de su diccionario de la Real Epidemia de la Lengua? Claro que sí. ¿Cómo cuál? La palabra brisa, maestro. Escuche bien. Brisa. Apuración árabe. Tengo mucha brisa. Excelente, maestro. Excelente. Ahora la palabra algas. Algas. Ompis o lúteos. Algas. ¿Cuánta profundidad? Siempre nos deja anonadados. No, yo no lo dejé anonadado. Fue el mar. Pero ahorita con el sol se seca. Es verdad, maestro. Es verdad. Usted se mojó sus bermudas. Bermudas. Observar mujeres que no hablan. Bermudas. Grandioso, maestro. Grandioso. Me dejó sin habla. ¿Nos puede dar su comentario final antes de que suba la marea? Claro que sí. Ponga mucha atención. Cuando sube la marea y cuando baja la enloquece. Dale más fuerte, Arnold. Tú también, Zamorota. Ay, ¿qué tal, animalitos de la creación? Hoy me encuentro en este pequeño paraíso que es el cuerpo de Tuntún. Ay, no, perdón, el puerto de Cancún. Y vine hasta acá para ayudar a un amigo, un lanchero cuyo nombre es Martín Pescador. Buenos días, Martincito. Buenos días, la tengas usted, don Julio. Ay, hasta me pones chinito. Bueno, en la carta que me mandaste, me dices que has tenido problemas con tu novia. He tenido problemas con Marina, mi novia. Es que ella ya no me quiere desde aquel día que llegó a mi casa y me encontró abrazando a un amigo. Ay, pero... Ay, perdón, es que hace rato me comí un ostión. ¿En la pescadería? No, en la iglesia. Es que fui a comulgar y en lugar de hostia me dieron un ostión.
Ay, bueno, fue un chistoretito. Pero me decías que estabas abrazando a un hombre. Ay, pero ¿cómo? Es que era su cumpleaños. No, yo digo que ¿cómo lo abrazaste? Que me enseñes, vaya. Bueno, ahora para Año Nuevo nos demos un buen abrazo, ¿cómo no? Bueno, me contabas. Bueno, pero lo peor es que mi novia está esperando unos gemelitos míos. Pero no se quiere casar conmigo. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo tengo un mensaje para Marina. El corazón de Martín palpita solo por ti. No lo juzgues de mariscón. No seas almeja. Toalla, tú, si no le crees. Pero si se comieron la tortuga antes del recreo, piensa al menos en los gemelos que van a nacer. Yo ya bikini, ¿te importa? Yo que tú, no lo de jaiba. Aunque no te pulpo, porque ahora sus amigos se la pasan muelle y muelle diciendo que le gusta que le den por soleado. ¿Qué te consta regresar con él? Al delfín y al cabo ya te pidió matrimonio. Bueno, yo me despido. Perdón, ¿usted cree que se puede arreglarme juntos? Ay, mijo, mira, yo veo tu asunto muy negro. El tuyo, mijo, el tuyo. Y recuerda que yo te deseo mucho periódicamente. Y te mando todo lo que me sobra. ¿No quieres que te sople el sorullo? Sóplale, mijo, sóplale. ¡Fuerte, mi negro! Jaimer, Dime, Als. ¿ya hablaste a Culiacán? Claro que sí. ¿Ya hablaste a Nuevo León? Por supuesto. ¿Ya hablaste a Zacatecas? Claro que hablé. ¿Para qué hablaste? No, pues eso sí no sé. No me acuerdo de todo. Pues yo sí me acuerdo de todo. Lo único que sí se me olvidó es el día que recuperé la memoria. A ver, si te acuerdas de todo, dime, ¿cómo te llamas? Ay, caray, pues dame una idea. No, pues ideas son lo que me faltan. ¿No te digo que a veces se me olvidan las cosas? No, tú no me lo dijiste. La que me lo dijo fui yo. ¿Quién? Que yo fui. ¿A dónde fuiste? Es que me mandaron a una ciudad del norte. ¿Nogales? No, Gales, no. Me mandaron a otro lado. ¿A Juárez? ¡Ándale! Me mandaron a Juárez. ¿Para qué te mandaron a Juárez? Pues, ¿cómo que para qué? Para mi boda. Me mandaron a Juárez para mi boda. ¿Y qué hiciste? Pues se los mandé de regreso. Preferí casarme contigo que con Juárez. Oye, ¿y si nos vamos de viaje ahora mismo? Tú elige a dónde. No. Ándale. Chihuahua. No, Chihuahua no. Sonora. Ya decía que se me había olvidado llamarle Hermosillo. ¿No le hablaste a Hermosillo? Ya estás igual que Manuela Puente. A ti también se te ve el avión. El avión. Se me va. Espérame. ¿Voy? ¿Puedo ir? Espérame. A mí también se me va. Se me ve el avión. El color favorito de mi jefe, su platillo favorito, la corbata que siempre me chulea. Todo listo. Ay, es él, mi amor, es él, mi jefe. Ábrele. Recuerda, sé cordial. Cordial. Sí, mi vida. Cordial. Este ascenso es mío. Pase, por favor. Gracias.
¿Qué tal, jefe? Buenas noches. ¿Cómo está? Bonita corbata, Ludovico. Gracias, jefe. Usted siempre tan amable. ¿No te lo dije, mi vida? ¿Qué te dije de mi jefe? Que iba a venir a cenar. Ay, qué linda. Siempre tan bromista. Pero siéntese, jefe, por favor. Siéntese. Gracias, Ludovico. ¿Dónde puedo dejar esto? No. Tenis. No. No me diga que... a mí el tenis. No. Yo desde niño... Mi amor, dile a mi jefe qué deporte me encanta. Dile. Las luchas. No, mi amor, no. O sea, ¿qué es lo que siempre te he dicho que yo desde niño quise jugar? Dile. A verle los chones a las niñas. No, mi amor, no. Acuérdate, dile, ¿cuál es mi ilusión de toda la vida, eh? ¿Jugar qué? A espantar las moscas. No, hombre, me encanta a mí me encanta él, te he dicho. Me encanta el té. El té, sí, el té de manzanilla. No, acuérdate. El tenis. Tenis. Ya ve, jefe. No, si el tenis es mi pasión. El tenis es el deporte que más aborrezco. Lo juego porque me lo recetó el doctor. Sí, digo, bonito no es, ¿eh? Digo, eso de pasar la pelotita del otro lado de la red, pues así muy divertido que digas, uy, cómo me divertí, no, ¿eh? ¿Un aperitivo? ¿Tiene daiquiri? ¿Daiquiri? No, a mí el daiquiri me mata. Es lo que tomo. El otro día que nos hicieron una encuesta de bebidas, mi amor, dile qué le dije a la chica que nos preguntó por nuestras bebidas favoritas. Dile qué le dije a la chica, dile. Que estaba bien buena. No te hagas. Ni creas que no te oí condenado. No, acuérdate. A ver, ¿qué es lo que siempre tomo en las fiestas? Acuérdate, dile a mi jefe, dile qué es lo que siempre me encanta tomar, dile. ¿Lo que no es tuyo? No, babosa. ¿De qué tengo una botella en el buró? Dile. De lubricante. No, idiota. Que tengo una botella... ¿De qué? Ahí está. Daiquiri. Ya ve, jefe. Me digo, a mí me mata el daiquiri. A mí también. Lo tengo prohibidísimo. Bueno, comencemos, que se va a hacer más tarde. Exacto. ¿Qué te dije, vieja? ¿Qué te dije? Dile qué te dije. Dile a mi jefe que te dije hace rato cuando vimos el reloj. Que si no nos apurábamos, ¿se iba a hacer qué? Del baño. No, caramba. Que se iba a hacer más qué. Más tarde, babosa. Oye, no me hables así, insecto. No es nada, así nos llevamos. ¿Cómo te he dicho siempre que me tienes que tratar? A ver, dile a tu jefe cómo me tienes que tratar. Dile. ¿Como enferma mental? No, acuérdate. ¿Cómo te dije anoche? Te dije, a mí me tratas... De desabrochar la pijama y te la parto. ¡No, baboso! Bueno, ya, mi amor, ya, tranquila. Es que así se pone. Si yo te quiero mucho. A ver, jefe, dígale qué le digo siempre. A ver, ¿en quién me la paso pensando? Dígale. Pues en la de recursos humanos. No, acuérdese. ¿A qué le dije en la fiesta de fin de año ya medio japizones? ¿Que quién es el amor de mi vida? Dígale. El licenciado Domínguez. No, idiota. Oiga, idiota usted. Óigame, no le hable así a este idiota. ¿Cómo me dijiste? Idiota. ¿Qué le dije, jefe? ¿Qué le dije que cómo me decía este idiota? Idiota. ¿Ya ves, mi amor? ¿Ya ves? Eso se lo digo a usted. No. Idiota. Óigame, idiota, lo será usted. Idiota, usted y ella y yo. A ver, idiota. Continuemos. No, pues ya acabó, no soy idiota. ¿De qué te ríes, babosa? ¿Qué te...? ¿Qué te pasa?
Pues es que metieron al bote a toda la banda. ¿Pero cómo? Sí, los hicieron cantar y los metieron al bote. ¿Y cuánto tiempo van a estar adentro? Pues hasta que les vuelvan a hacer cantar. A ver, vamos todos para afuera, a cantar. Rápido, rápido. Muévete. Ahora sí, arráncate con el rock de la cárcel. ¡Venga! Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y un cuate se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El ronco le sabía dar al saxofón y Gemo le sonaba duro al trombón. Man y batería se decía tocar y un cuate se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Una vez más, nos alejamos de la frivolidad de este programa para entrar en el momento cultural. Maestro Armando Hoyos, ¿qué opina de los programas que han criticado su diccionario de la real epidemia de la lengua y que solo se dedican a chismear? Chismear. Pleonasmo urinario. Chismear. Brillante, maestro. Sí, es que bebo aceite de ricino. Supongo que eso tiene que ver con letrinas. Sí, tiene que ver con pajaritos. Aquí está. Letrina. Sonido que un pajarito le hace a su dueño. Letrina. ¡Qué bárbaro! No, qué barbero. Cállese. Perdón, maestro. Resuélvame una duda sobre etnias mexicanas. ¿Quiénes eran los chichimecos? Chichimeco. Palabra de extracción rusa. Chichimeco. Maestro, una última palabra para cerrar este segmento. La que quiera. La que quiera, sí, al azar. No, la que quiere usted. No me venga. Perdón, maestro. ¿Cuál quiere? Podría ser gesticulo. Gesticulo. Hago gesto o cara de pompi. Gesticulo. Amigos, estamos en esta transmisión especial desde el aeropuerto de la ciudad, donde están llegando dos visitantes distinguidos del hermano país de los dulces. En estos momentos van bajando la escalinata. ¿Vamos a acercarnos? Ellos son Caramela y Rafael. Buenas tardes, don Rafael. ¿Nos puede platicar sobre su visita a nuestro país? Bien, yo soy ministro de Seguridad Nacional en el país de los dulces. Y estoy aquí en visita oficial. ¿Y a qué vienen exactamente? Es que ayer confiscamos en el país de los dulces un enorme contrabando. ¿De cocaína o de marihuana? No, de cocada y de hierbabuena. ¿Y hubo detenidos? No. Precisamente se nos escapó rumbo a México una peligrosa banda de caramelos bien macizos. Y vinimos a investigar su relación con unos tratantes de blancas. ¿También hay sexoservidoras en su país? Sí, muchas. Por las calles de la ciudad es muy común encontrarse a varios chochos rondando de aquí para allá. ¡Qué barbaridad! Sí, también andan taloneándole duro las paletas de chamoy y las de tamarindo con chile. Ah, caray. Yo pensé que ellas eran muy decentes. Pues yo no sé, pero todos dicen que pican mucho y muy rico. También nos acompaña Caramela, ministro de Turismo. Caramela, háblenos de los atractivos turísticos del país de los dulces. Mire, en nuestro país de los dulces, pues tenemos hermosas playas a las que van las parejas a pasar su luneta de miel. ¿Playas? ¿Cómo cuál? Como Mazapán. ¡Ay, mi mazapán! Por cierto, ahí en Mazapán es donde se construyó el cerezo. Pero déjeme le cuento que la vida nocturna es muy bonita por allá. Un poco peligrosa, ¿eh? ¿Por qué? Es que hay muchos chocolates envinados, sobre todo en los bares, ¿no? Pues es natural, van a ligarse a las mermeladas. ¿A las mermeladas? ¿Por qué? Pues porque las mermeladas siempre andan de pegajosas, viendo quién les invita de tomar. ¿Y cuál es la bebida tradicional de su país? Pues tu ron. ¿Mi ron?
No, zurrón no. Turrón. Es una bebida muy fuerte. Si te emborrachas con ella, luego... ¿Luego qué? ¿Qué pasa si te emborrachas con ella? Gomitas. Gomitas toda la noche. ¿Se puede decir que es un país peligroso? No. Este año solo tuvimos un pleito en una cantina por un lío de faldas. ¿Y cómo estuvo? Unos chiclosos estaban molestando a una chava fresa. ¿Y qué querían? Ay, nada más querían el anís. Bueno, ¿y en qué terminó todo? Bueno, al final los chiclosos se pegaron. Y se pegaron muy fuerte. Claro, las fresas estaban que echaban chispas de chocolate. Y estos, ni tardos ni perezosos, pues le enseñaron su relleno cremosito. ¡Sácales! ¿Y luego? No, pues que se agarran del chongo zamorano. Sí, pero luego llegó a defenderlas el esposo de la Moca. ¿El esposo de la Moca? Sí. ¿Y? Se lo sonaron. Además, ese día teníamos turistas de todo el mundo. Me acuerdo que unos cacahuates japoneses estaban amarillos del susto. No, olvídese. Estaban los cacahuates enchilados por lo que pasó. Incluso hasta el camote separó a los que se estaban peleando. El chicle nada más decía entre dientes, no masques. No, y platícales de la menta. ¿Qué pasó con la menta? No, pues lamenta no haber hecho algo más. Bueno, ¿y cuáles son sus planes futuros? Bueno, pienso pasarme a la Secretaría de Agricultura para apoyar a Caramela en la Secretaría de Turismo. ¿Apoyar a turismo desde agricultura? ¿Cómo? Pues es que hay que tener ingenio porque le vamos a meter mucha caña. ¿Verdad, Caramela? ¡Condenado! Ya me albureaste, ¿verdad? ¡Pero me las vas a pagar! ¡La venganza es dulce! ¿Y por qué lo dice? Porque cuando yo me vengo, ¡me vengo! ¡A ver, desgraciado, ven acá, ven acá! Tengo cóctel. Joven. Buenas tardes. Mi nombre es Eloy. Eloy, dígame, ¿no? Para lo que se le ofrezca. ¿Qué bebida quiere que le traiga primero? Un coco, por favor. Óigame, no puedo, óigame. ¿Por qué no? Porque el coco no existe, óigame. ¿Que usted no lo sabía? Yo me acabo de enterar, óigame. Y fue horrible. Ya. Mire, tráigame esto que se ve en la foto, se ve muy rico. Uy, escazón. Un filete. No le digo que escazón, que no hay. Está escazón, muy escazón, óigame. Bueno, entonces, ¿qué tiene de comer? Pescado. Róbalo. Óigame, ¿pero cómo va a ser robarlo? Aquí nunca hemos robado nada. Yo mismo se lo compré a Lucha la pescadera, óigame. Bueno, ya. ¿Hay pescado o no hay pescado? Sí hay pescado. ¿Pescado con qué? Pues pescado con anzuelo, óigame, pues ¿cómo que con qué? Tengo que abrir la lancha. ¿Con qué viene? Viene con un gusanito en la punta para que el pez lo muerda y así se pueda pescar, óigame. Y así pues ya no hay pez, hay pescado, que es distinto. Señor, ¿tiene pulpos en su tinta? ¿Qué? ¿Tiene pulpos en su tinta? Pues a lo mejor porque no quiere salir la tinta de mi pluma, óigame. Tiene un tentáculo aquí en la punta. No, que quiero pulpos. Ay, pues nada más hay uno. Pero para que se reproduzca y haya más pulpitos, al pulpo le untamos pulpa de tamarindo. Porque en la escuela me enseñaron que si junto un pulpo con una pulpa, salen pulpitos, óigame. Pero si le urge, vaya a la iglesia porque ahí también hay un púlpito. Y ahí es donde... A ver, tráigame un salmón. ¿Un salmón? Sí. No tengo, óigame. Pero ahora que se vaya a la iglesia, si va a misa de 7, ahí dicen unos salmos tan grandes que no son salmos, son salmones, óigame. Y el salmón es muy rico porque, eso sí, claro, le puede dar salmonelosis, ¿no? Pero ese es otro salmón. Óigame, me ahorcó, óigame. Perdón. Pero es que aquí me ahorcó, óigame. Sí, discúlpeme. Bueno, aquí en Cancún, pero aquí en Sí, pero ya le pedí que me disculpe. Pero me ahorcó, óigame. Ya pedí. No, oiga, pero... Ya pedí ya dije que me disculpe. Mira, eso es todo, amigos. He want to work me. Ha de ser gringo, tiene... Pero me ahorcó, ya mira. ¿Qué tal, animalitos de la creación? Soy yo, su amiga...
Su amigable Julio Esteban. Hoy es un día muy especial. Ay, un momentito. Bueno. Adiós. Ay, perdón, es que ya puse mi hotline. Bueno, les decía que hoy tenemos a un invitado internacional. Se trata de Fidel Islas, un cubanito. Y le voy a dar la bienvenida. Hola, compadre. Pásale. ¡Ay, qué brusca! Ya estás como la canción esa de brusca, 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 algo barato. Ay, bueno, es un chistorín para romper el hielo. A ver, ¿cuál es tu pena? Pues mira, mi negro. Ay, ya lo vi. Yo no pierdo el tiempo. Además dije, ¿cuál es tu pena? Cuéntame, chaparrito, cuéntame. Pues nada, que se me fue mi negra. Me ataco. ¿Se te fue tu negra? ¿Pero por qué? Lo que pasa es que no tengo guaniquiqui. ¿Tú me copias? No, no, no. ¿Tú no me entiendes? No. Gano muy poquito, viejo. Ah, ¿y por qué se fue? No sé. Lo único que sé es que se fue con un turista ahí, un extranjero que dicen que es bailarín. ¿Pero cómo? Si en Cuba hay muy buenos bailarines. Sí, pero hay algunos que los traen de fuera. ¿Hay algunos que los traen de fuera? ¡Ay, qué divino! Pues con razón. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue con el turista? Ay, pues al menos se hubiera ido con el vagamon. Es más divertido. Ay, bueno, es un chistorín. Perdóname, Fidelito. Es que ando de un chispín. Oye, gordo, ¿y la dejaste ir? ¿La dejaste ir así nada más? ¿No le dijiste nada al turista? No, se la tuve que dejar ir. Ay, como no estuve ahí. Bueno, pero no te preocupes. Mira, deja que ella reflexione. Dale champú. ¿Champú? Pues eso es lo que dio el turista. Champú, desodorantes, calzoncitos, unos ajustadores. Bueno, ¿y qué le dio ella? Pues ella no tiene nada. Lo único que tiene ahí es un suéter deshilado. ¿Deshilado, Guanajuato? ¿O de dónde o qué? Nada, viejo, tú no me entiendes, que estoy pasmado. Estoy desolado. Y yo estoy de tu lado. No te preocupes. Escucha lo que te voy a decir. Fidelidad la puedes encontrar en los lugares comunismo de Tehuantepec. Piensa que todavía te queda una negra. No te escapes en balsas promesas. Y nada de nada. Piensa en que Florida es la vida. Olvídate de ella. Es una superficial, una vana. Si quieres escapar, pues Castro lo sabrá. Y bueno, amigos, yo me despido con un mensaje de optimismo. Si se te va tu tortita cubana, cómete unos tacos de machitos. Y recuerda que yo te deseo mucho, periódicamente. Y te mando todo, todo, todo lo que me sobra. En un momento comenzamos. Nada más que llegue nuestro crítico que se fue a hacer un casting a una estación de radio. Es que se enteró que iban a escoger a una de las mejores voces. Y como él se muere por tener una, fue a ver qué conseguía. Ah, pero ya está aquí. ¿Consiguió algo? No. Bueno, ni modo. Empezamos. ¿Qué película vamos a tratar hoy? ¿Jazz? ¿Rock? Rock. ¿Rock? ¿Sí? ¿Roxy? ¿La? Roxila 2. Roxila 2. Es la del animalote, ¿no? ¿Y qué tal, eh? Tengo entendido que la segunda parte viene mejor, que es una producción mucho más grande, ¿verdad? Y hermosa y bella y inmensa. ¿Mensa yo? Es una producción inmensa, llena. Es una producción inmensa, llena, cicatriz.
Defectos. Llena de efectos. Es una producción inmensa llena de efectos. ¿Qué? ¿Sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Es una producción inmensa llena de efectos. ¿Qué sale? ¿Puntos cardinales? Este. ¿Qué sale este? Ver. ¿Qué sale este? Ver. Ya sé. ¿Qué sale este verano? ¿Y qué le augura esta cinta? ¿Cree que tendrá mucho éxito? Esta cinta, ¿piensa usted que esta cinta va a tener mucho éxito? Sí. ¿Seguro? Sí, ¿seguro? Ay, ¿será? ¿Seguro será? ¿Seguro será una madre? ¿Mamá? ¿Seguro será una mamá? Toma. ¿Seguro será una mamá? Toma. Ya sé. Seguro será una película de estas muy comerciales que salen en Hollywood, con muchos efectos especiales, un montón de Stones. No, una de estas producciones inmensas que son una maravilla, que hay un despliegue enorme de producción. Los actores son magníficos, bueno, pero siempre y cuando sigan siendo comerciales. Jaime, ¿sabes a quién operaron? ¿A quién? A Pedro. ¿Qué Pedro? Pues, ¿qué traes o qué onda? ¿O qué? No, digo que qué Pedro. Pedro, el esposo de Lisa. ¿Y de qué lo operaron? Fue una operación de corazón. ¿Dijiste de corazón? Sí, te lo digo de corazón. No te podría engañar, serio. Y me dijo Lisa que le quitaron el hígado y el huevo. ¿Le quitaron el huevo? Sí. ¿Derecho? Te lo juro. Pobre hombre. ¿Cómo es posible que le hayan quitado el huevo? Sí, tan rico que es. Pero causa colesterol. ¿Y cómo le está funcionando su corazón? Pues de repente se paraliza. ¿Se paraliza? ¿Para qué se para? Pues que se siente. ¿Qué se siente? Se siente rete feo. Imagínate que ya no se pare. ¿Y tú crees que ya no se pare? Pues por supuesto que ya no. No te digo que le quitaron el huevo. Ya no se para la yema de la clara. Ah, la clara. Qué bueno que la clara. Porque así ya no habrá dudas. Tú deberías acudir con el médico. No, es mejor sacudir con el plumero. Pero siempre que sacudes con el plumero dejas la tierra. ¿Dejo la tierra? ¿A poco me voy de astronauta? No me acuerdo. ¿Cuándo me fui? ¡Ey, Jaime! ¿Cuándo? ¡Jaime! ¡Ay, estás en la luna! ¿Deberías cuidar tu salud? Fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando yo sea viejito, nunca quiero que me lleven a vivir a otro lado. Yo me quiero quedar aquí. ¿Así lo quieres? Así lo quiero. Bueno, si así lo quieres, así lo te voy a dar. Te pondré en un asilo. No, en el asilo alberga a muchos viejitos. No, y yo no quiero llegar a viejo. Yo no quiero llegar a viejo. Ay, oye, eres un enojón cascarrabias con muy mal humor. Aprende a mí.
Yo quisiera tener tumor si fuera benigno. Pero como no soy benigno, sino que soy Heimer, pues no quiero tener tumor. Ay, Heimer, a ti ya se te ve el avión. ¡Se me va! ¡El avión! Pero siempre que sacudes con el plomero... En el universo caóticamente encantador de Derbez en Cuando Visitantes Distinguidos, se abre como una comedia de situación que parece ligera en la superficie pero que, observada con lupa narrativa, funciona como una sátira social profundamente mexicana, un espejo deformante donde la hospitalidad, el arribismo, el complejo de inferioridad cultural y la eterna necesidad de aparentar se mezclan con el humor físico y verbal que caracteriza a Eugenio Derbez en esta etapa temprana pero ya definitoria de su carrera, y la historia comienza en una mañana aparentemente común dentro del espacio doméstico que sirve como núcleo del episodio, un hogar que no es solo un escenario sino un microcosmos del México urbano de clase media-baja, donde cada objeto, cada gesto exagerado y cada diálogo atropellado construyen una sensación de precariedad emocional y económica que será el terreno fértil para el conflicto, porque la llegada anunciada de unos visitantes distinguidos funciona como detonador narrativo y simbólico, aludiendo no solo a personas específicas sino a todo aquello que la familia protagonista desea impresionar, conquistar o incluso engañar, y desde el primer minuto se establece el tono frenético con personajes que hablan unos encima de otros, exageran sus movimientos y revelan en cada frase una ansiedad casi infantil por no quedar mal, un concepto profundamente arraigado en la cultura mexicana que aquí se explota hasta el absurdo, y es imposible no notar cómo Derbez, a través de su personaje, actúa como un catalizador del caos, alguien que intenta mantener el control pero que en realidad lo pierde de manera espectacular, lo cual no solo provoca risa sino identificación, porque ¿quién no ha intentado alguna vez aparentar una versión mejorada de sí mismo frente a alguien que considera importante? Y la escritura del episodio, aunque diseñada para la comedia rápida, permite una lectura más profunda donde cada mentira piadosa se acumula como una ficha de dominó destinada a caer, y el concepto de distinción se vuelve irónico, ya que los visitantes representan una autoridad moral, social o económica que nunca se define del todo, precisamente porque no importa quiénes sean sino lo que simbolizan, y a medida que la familia se prepara, limpiando frenéticamente, ocultando imperfecciones, ensayando frases y modificando acentos o modales, el episodio retrata una coreografía del engaño cotidiano, una danza donde todos saben que están actuando pero nadie se atreve a decirlo en voz alta, y Derbez utiliza magistralmente el humor corporal, los silencios incómodos y las miradas a cámara para romper la cuarta pared emocional, no literal, sino esa sensación de complicidad con el espectador que entiende perfectamente la ridiculez de la situación, y cuando finalmente los visitantes llegan, el ritmo se acelera y la narrativa se transforma en una sucesión de malentendidos que no dependen de grandes giros de guión sino de pequeñas decisiones humanas equivocadas, una frase mal dicha, una puerta cerrada en el momento incorrecto, una mentira que se contradice con otra, y es ahí donde el episodio brilla como pieza de comedia clásica, recordando estructuras del teatro de enredos pero adaptadas al lenguaje televisivo noventero mexicano, donde la risa surge no solo del chiste explícito sino de la anticipación del desastre, y como espectador uno se encuentra deseando que todo explote para liberar la tensión acumulada, y sin embargo el episodio se toma su tiempo estirando la cuerda narrativa para que cada personaje revele su propia hipocresía, su miedo a ser descubierto, su necesidad desesperada de validación externa, y en ese sentido Visitantes Distinguidos no es solo una comedia episódica sino un retrato costumbrista que dialoga con la tradición del humor mexicano que va desde Cantinflas hasta Chespirito, donde la risa es un vehículo para exponer verdades incómodas, y personalmente, como novelista y espectador, no puedo evitar recordar reuniones familiares donde la llegada de alguien importante transformaba la casa en un teatro improvisado, con adultos actuando como niños nerviosos y niños aprendiendo, sin saberlo, el arte de la simulación social, y Derbez captura esa experiencia universal con una precisión que solo parece casual, pero que revela un profundo entendimiento del comportamiento humano, y aunque el episodio nunca abandona su tono ligero, deja una sensación persistente de que la verdadera comedia no está en los visitantes sino en los anfitriones, en su incapacidad para aceptarse tal como son, lo cual convierte a esta primera parte de la historia en una introducción perfecta a un conflicto que promete escalar no solo en situaciones absurdas sino en consecuencias emocionales, porque cuando uno construye una mentira suficientemente grande, tarde o temprano debe habitarla. Y esa es la promesa silenciosa con la que cierra este primer movimiento narrativo,
dejando al espectador listo para él. Siguiente acto del caos. La segunda parte de Visitantes distinguidos se adentra con decisión en el territorio donde la comedia deja de ser mera acumulación de gags para convertirse en una maquinaria de tensión cuidadosamente calibrada. Porque una vez que los visitantes ya están instalados en el espacio doméstico, el hogar deja de pertenecer a sus habitantes originales y se transforma en un escenario vigilado, un campo minado emocional donde cada gesto es observado, interpretado y potencialmente malentendido, y Derbez aprovecha esta nueva dinámica para profundizar en la psicología de los personajes, mostrando cómo el acto de recibir a alguien importante no solo obliga a mentir hacia afuera sino a negociar constantemente con la propia identidad. Y el episodio comienza esta segunda fase con una calma engañosa, una pausa artificial en la que todos sonríen de manera exagerada, hablan con un tono impostado y se mueven como si siguieran un guión invisible, creando una sensación de incomodidad deliciosa para él. Espectador que entiende que esa calma es insostenible, y es precisamente en esos silencios forzados donde el humor se vuelve más afilado, porque cada pausa es una oportunidad para que la verdad asome, aunque sea de forma fragmentaria. Y Derbez demuestra aquí su talento para el timing cómico, estirando segundos aparentemente inútiles hasta convertirlos en detonadores de risa, mientras su personaje intenta desesperadamente mantener una fachada que ya empieza a resquebrajarse. Y los visitantes, lejos de ser figuras planas, se presentan como espejos ambiguos, nunca del todo claros, nunca completamente amenazantes, pero lo suficientemente opacos como para proyectar en ellos todos los miedos y aspiraciones de la familia anfitriona. Y esa ambigüedad es clave porque permite que la comedia funcione sin necesidad de un antagonista explícito, ya que el verdadero conflicto no viene de afuera sino de la percepción que los personajes tienen de sí mismos frente a esos otros que consideran superiores, y a medida que avanza la interacción, pequeños detalles comienzan a fallar, un comentario que contradice una historia previa, un objeto prestado, que no debería estar ahí, una referencia cultural mal pronunciada. Y cada uno de estos fallos funciona como una grieta por donde se filtra la realidad, provocando reacciones en cadena que aceleran el ritmo narrativo sin perder coherencia interna, y es fascinante observar cómo el guión juega con la repetición, utilizando frases que regresan una y otra vez con significados distintos, convirtiendo lo que al inicio parecía un simple chiste en un leitmotiv que carga de ironía cada escena, y Derbez, fiel a su estilo, combina el humor verbal con el físico, utilizando caídas, tropiezos y movimientos exagerados no como simples recursos slapstick, sino como extensiones del estado emocional de su personaje, alguien que literalmente ya no sabe dónde pararse sin revelar algo que debería permanecer oculto, y esta sensación de desplazamiento constante convierte al espacio doméstico en un laberinto, donde las habitaciones ya no ofrecen refugio sino nuevas oportunidades para el error, y el espectador se encuentra atrapado en ese laberinto junto a los personajes, anticipando cada desastre con una mezcla de ansiedad y placer, porque la comedia aquí se construye sobre la expectativa del colapso, no sobre su resolución inmediata, y mientras tanto los personajes secundarios ganan profundidad, mostrando distintas estrategias frente a la misma situación. Algunos optan por la sumisión total, otros por la exageración de una falsa sofisticación, otros por el silencio cómplice, creando un mosaico de respuestas humanas ante la presión social. Y en ese sentido el episodio funciona casi como un estudio sociológico disfrazado de comedia ligera, explorando cómo la idea de quedar bien puede moldear comportamientos de manera casi automática, anulando la espontaneidad y generando una coreografía de gestos aprendidos que nadie cuestiona, y personalmente como observador atento, resulta imposible no pensar en cuántas veces la televisión mexicana ha utilizado este recurso para hablar de desigualdad sin nombrarla directamente, utilizando el humor como una forma de suavizar una crítica que de otro modo podría resultar incómoda, y Derbez se inscribe plenamente en esa tradición, pero con un toque contemporáneo que hace que el episodio no envejezca, porque la ansiedad por aparentar sigue siendo tan vigente hoy como lo era en el momento de emisión original, y a mitad de esta segunda parte, la narrativa introduce un elemento casi imperceptible pero crucial, la sospecha de que los visitantes no son exactamente lo que los anfitriones creen. Una insinuación sutil que se filtra a través de miradas cruzadas y comentarios ambiguos, y esta posibilidad reconfigura toda la lectura del episodio, porque si los visitantes no son tan distinguidos, entonces el esfuerzo desmedido por impresionarlos se vuelve doblemente absurdo. Y esa ironía dramática eleva el humor a un nivel más sofisticado, permitiendo al espectador sentirse un paso adelante de los personajes, disfrutando no solo de lo que ocurre sino de lo que está a punto de ocurrir. Y sin embargo el guión es lo suficientemente inteligente como para no confirmar ni negar esa sospecha de inmediato, manteniendo la tensión y permitiendo que el caos continúe escalando de manera orgánica.
Y en este punto el episodio ya no depende de grandes eventos sino de la acumulación de pequeñas incomodidades, de errores mínimos que, sumados, crean una sensación de inevitabilidad, como si todo estuviera destinado a colapsar bajo el peso de las propias mentiras. Y Derbez aprovecha este clima para explorar uno de sus temas recurrentes, la fragilidad del ego masculino frente a la mirada ajena, mostrando cómo su personaje oscila entre la fanfarronería y el pánico, entre el deseo de impresionar y el miedo a ser desenmascarado, una dualidad que genera algunos de los momentos más memorables del episodio, y al acercarse el final de esta segunda parte, la narrativa alcanza un punto de saturación donde ya no queda espacio para nuevas mentiras, solo para sostener las existentes. Y esa saturación se traduce en un ritmo vertiginoso, con diálogos que se superponen, movimientos apresurados y una sensación constante de urgencia, preparando el terreno para un desenlace que promete ser tan caótico como inevitable. Y el episodio cierra esta sección no con una explosión, sino con una pausa cargada de tensión, un instante en el que todo parece a punto de revelarse pero se contiene, dejando al espectador en un estado de anticipación casi física, consciente de que el equilibrio artificial no puede sostenerse por mucho más tiempo. Y es precisamente esa contención lo que convierte a esta segunda parte en un puente narrativo sólido, una preparación meticulosa para el colapso que vendrá, reafirmando que Visitantes Distinguidos no es solo un episodio memorable dentro de vez en cuando, sino una pequeña lección de construcción cómica donde cada elemento, por mínimo que parezca, cumple una función precisa dentro de un engranaje mayor. La tercera parte de Visitantes Distinguidos arranca exactamente en ese punto de tensión contenida donde el episodio parece aguantar la respiración, y es ahí donde la comedia alcanza una madurez notable. Porque ya no se trata únicamente de provocar la risa inmediata sino de administrar el caos con una precisión casi quirúrgica, permitiendo que cada personaje empiece a pagar el precio emocional de las decisiones tomadas en los actos anteriores, y el hogar, que al inicio era solo un escenario cotidiano transformado artificialmente en vitrina de respetabilidad, comienza a revelar sus costuras, no solo físicas sino simbólicas, con puertas que no cierran bien, muebles que crujen en el peor momento y espacios que obligan a encuentros incómodos, funcionando todo ello como metáfora visual de una mentira que ya no puede sostenerse sin esfuerzo, y Derbez, consciente del valor dramático de estos detalles, los convierte en detonantes narrativos que empujan la historia hacia una zona donde el humor se mezcla con una incomodidad casi existencial, porque los personajes ya no solo temen quedar en ridículo frente a los visitantes sino frente a sí mismos, y este cambio sutil de foco es lo que le da a la tercera parte una densidad especial, ya que cada gesto exagerado empieza a parecer desesperado, cada sonrisa forzada se transforma en una mueca de cansancio, y el espectador percibe claramente que mantener una fachada constante resulta agotador, no solo para los personajes sino para cualquiera que haya vivido una situación similar, y en este punto el guión introduce conflictos cruzados entre los propios anfitriones. Pequeños reproches que emergen disfrazados de comentarios casuales, pero que revelan tensiones acumuladas desde antes de la llegada de los visitantes, como si la presión externa actuara como catalizador de problemas internos largamente ignorados. Y esta estrategia narrativa permite que el episodio se expanda más allá de la anécdota puntual, convirtiéndose en una reflexión cómica sobre la convivencia, la frustración y la manera en que la necesidad de aparentar puede erosionar incluso los vínculos más cercanos. Y Derbez brilla especialmente en las escenas donde su personaje intenta controlar simultáneamente a los visitantes y a su propia familia, moviéndose de un lado a otro con una energía nerviosa que roza el agotamiento físico, utilizando su cuerpo como un mapa visible del estrés, con hombros encogidos, pasos apresurados y miradas que buscan aprobación constante. Y esta fisicalidad no es gratuita, porque subraya una verdad central del episodio: la mentira no es solo un acto verbal sino una postura corporal, una forma de habitar el espacio que exige atención constante. Y conforme avanza la tercera parte, la sospecha insinuada previamente sobre la verdadera naturaleza de los visitantes comienza a adquirir peso narrativo, no a través de una revelación explícita sino mediante indicios acumulativos, comentarios aparentemente inocentes que no encajan del todo, reacciones que contradicen la supuesta sofisticación que se les atribuye, y este juego de ambigüedad es fundamental porque coloca al espectador en una posición privilegiada, capaz de intuir que el esfuerzo desmedido por impresionar podría estar completamente fuera de lugar, y esa ironía dramática intensifica la comedia, ya que cada intento por elevar el nivel de la farsa solo profundiza el absurdo de la situación. Y en este contexto, los personajes secundarios adquieren un protagonismo inesperado, convirtiéndose en portadores involuntarios de la verdad, ya sea por torpeza, ingenuidad o simple cansancio de sostener una mentira que no sienten como propia.
Y estas fisuras internas generan algunos de los momentos más efectivos del episodio, donde la risa surge no de un chiste explícito sino del reconocimiento de una verdad incómoda, esa sensación de querer decir algo y no atreverse por miedo a las consecuencias. Y como novelista, resulta fascinante observar cómo de vez en cuando utiliza la estructura episódica para construir una pequeña tragedia doméstica disfrazada de comedia, donde el conflicto no se resuelve a través de la astucia sino del agotamiento, del punto en el que seguir fingiendo resulta más costoso que enfrentar la realidad, y en esta tercera parte ese punto comienza a vislumbrarse, aunque todavía no se alcanza por completo, y el guión juega con esa proximidad al colapso, acercándose y alejándose de la revelación como si probara la resistencia emocional de los personajes y del público, y hay escenas particularmente reveladoras donde el silencio se vuelve protagonista, miradas que duran un segundo más de lo necesario, pausas en el diálogo que dicen más que cualquier frase ingeniosa, demostrando que la comedia televisiva puede ser tan expresiva en lo que calla como en lo que verbaliza, y es en esos momentos donde el episodio conecta con una tradición más amplia del humor latinoamericano, aquel que entiende la risa como una forma de supervivencia frente a la precariedad, frente a la necesidad constante de adaptarse a expectativas externas, y Derbez canaliza esa tradición con una sensibilidad que evita el cinismo, optando en cambio por una ternura subyacente que hace que los personajes, por más ridículos que parezcan, nunca resulten completamente despreciables, porque todos están atrapados en un juego que no inventaron pero que sienten la obligación de jugar. Y hacia el final de esta tercera parte, la narrativa se acelera nuevamente no por la introducción de nuevos elementos sino por la colisión inevitable de los existentes, con escenas que se encadenan rápidamente, diálogos que se pisan y movimientos que parecen coreografiados por el puro nerviosismo, creando una sensación de vértigo que prepara al espectador para un punto de no retorno, y aunque el episodio todavía se niega a ofrecer una resolución definitiva, deja claro que el equilibrio artificial ha sido superado, que las máscaras están a punto de caer, y que lo que sigue ya no dependerá de la habilidad para mentir sino de la capacidad para asumir las consecuencias, y esa promesa, cargada de humor y humanidad, convierte a esta tercera parte en un momento clave de la estructura narrativa. Un umbral donde la comedia de apariencias empieza a transformarse en una comedia de revelaciones, dejando al espectador expectante, casi cómplice, ante lo que está por venir. La cuarta parte de Visitantes Distinguidos se despliega como una espiral donde la comedia ya no avanza en línea recta sino que gira sobre sí misma, profundizando en las mismas obsesiones, miedos y contradicciones, pero desde ángulos cada vez más incómodos. Porque en este punto del relato el espectador ya entiende las reglas del juego y lo que espera no es una sorpresa externa sino el modo exacto en que esas reglas van a romperse, y es ahí donde el episodio demuestra una inteligencia narrativa notable al convertir la repetición en una herramienta dramática y no en un simple recurso cómico, ya que cada intento de los personajes por recomponer la normalidad solo evidencia con mayor claridad que esa normalidad nunca existió, y el hogar, saturado de presencias, palabras y gestos fingidos, comienza a sentirse pequeño, casi asfixiante, como si las paredes mismas participaran del cansancio colectivo, y Derbez aprovecha esta sensación de encierro para intensificar el humor físico, haciendo que los desplazamientos se vuelvan torpes, que los cuerpos choquen, que los objetos caigan o se rompan en los momentos menos oportunos, no como accidentes aislados sino como manifestaciones visibles de un orden que se desmorona, y en medio de este caos controlado, la figura de los visitantes adquiere un matiz distinto, porque ya no son solo el pretexto para la farsa sino un elemento activo que, consciente o inconscientemente, presiona las grietas existentes, y el guión juega de manera ambigua con su nivel de conciencia, dejando abierta la posibilidad de que sospechen más de lo que aparentan, lo cual añade una capa de tensión psicológica que se superpone al humor evidente, y es precisamente esta ambigüedad la que mantiene al espectador alerta, interpretando miradas, silencios y frases aparentemente triviales como posibles señales de un descubrimiento inminente, y Derbez, con su característico dominio del ritmo, alterna escenas de diálogo rápido con momentos de quietud incómoda, creando un vaivén emocional que impide cualquier relajación completa, porque cuando la risa parece asentarse, inmediatamente surge una nueva incomodidad que la desestabiliza, y esta dinámica convierte a la cuarta parte en un territorio donde la comedia se vuelve casi claustrofóbica, obligando a los personajes a enfrentarse no solo al juicio ajeno sino al propio. Y es aquí donde afloran con mayor claridad las tensiones internas de la familia anfitriona, conflictos que habían sido insinuados pero no desarrollados y que ahora emergen de manera fragmentaria, a través de reproches velados, gestos de fastidio y silencios cargados de significado, y el episodio no necesita explicitar estos conflictos porque confía en la inteligencia del espectador para reconocerlos, utilizando el humor como un lenguaje indirecto que dice más de lo que parece.
Y como novelista resulta imposible no apreciar esta economía narrativa, esta capacidad de sugerir mundos emocionales complejos a partir de situaciones aparentemente simples, y Derbez, lejos de buscar la simpatía inmediata, permite que su personaje muestre facetas menos agradables, como la soberbia defensiva, la impaciencia y el miedo al fracaso, lo cual lo humaniza y lo aleja del arquetipo del cómico infalible, convirtiéndolo en alguien vulnerable atrapado en su propio personaje social. Y esta vulnerabilidad es clave para entender por qué el episodio funciona más allá del chiste, porque aunque la situación es exagerada, la emoción que la sustenta es profundamente real, esa sensación de estar actuando constantemente para cumplir expectativas ajenas, y a medida que la cuarta parte avanza, el relato introduce pequeñas revelaciones parciales, no verdades completas sino datos que reconfiguran la percepción del espectador, como comentarios que sugieren que los visitantes han vivido situaciones similares, o que no pertenecen exactamente al mundo de privilegio que los anfitriones imaginan, y estas insinuaciones funcionan como un espejo narrativo, devolviendo a los personajes la imagen distorsionada de sus propios prejuicios, y es ahí donde la comedia alcanza un nivel casi moral sin volverse aleccionadora, porque no se trata de señalar culpables sino de mostrar la fragilidad de las jerarquías sociales cuando se las observa de cerca. Y Derbez utiliza el espacio doméstico como un laboratorio donde estas jerarquías se ponen a prueba, mostrando cómo los roles se negocian constantemente, cómo el poder simbólico cambia de manos con un simple comentario o una reacción inesperada, y esta fluidez del poder es uno de los hallazgos más interesantes del episodio, porque rompe con la idea de que los visitantes son intrínsecamente superiores, sugiriendo en cambio que su autoridad existe solo porque los anfitriones deciden otorgársela, y esta lectura, aunque nunca explicitada, impregna cada escena de una ironía sutil que enriquece la experiencia del espectador, y personalmente, como alguien que ha observado durante años la comedia televisiva latinoamericana, encuentro en esta parte un eco claro de tradiciones más antiguas, donde el humor servía para cuestionar estructuras sociales rígidas sin confrontarlas directamente, utilizando la risa como un arma blanda pero efectiva, y Derbez se inserta en esa tradición con una sensibilidad moderna, consciente del medio televisivo y de sus limitaciones, pero también de sus posibilidades expresivas, y hacia la mitad de esta cuarta parte, el episodio alcanza un punto de saturación emocional donde los personajes ya no pueden ocultar su cansancio, y este cansancio se traduce en errores más evidentes, en lapsus que ya no pueden explicarse como simples malentendidos, y el guión aprovecha estos lapsus para acelerar la narrativa, encadenando situaciones que antes se habrían desarrollado con más calma, creando una sensación de urgencia que empuja la historia hacia un desenlace inevitable, y sin embargo, fiel a su estilo, el episodio se resiste a ofrecer una resolución clara, prefiriendo prolongar la agonía cómica, estirar el momento previo a la caída, porque es ahí donde reside gran parte del placer del espectador, en esa anticipación casi dolorosa del desastre, y Derbez maneja esta anticipación con una precisión admirable, sabiendo exactamente cuánto tiempo puede sostener la tensión sin romper el pacto cómico. Y el resultado es una cuarta parte que no solo mantiene el interés sino que lo intensifica, preparando el terreno para un quiebre mayor, uno que ya no podrá evitarse con sonrisas forzadas ni explicaciones improvisadas, y cuando el episodio se acerca a su cierre parcial, lo hace con una escena que condensa todo lo anterior, un momento donde todos los personajes están presentes, hablando, moviéndose y reaccionando al mismo tiempo, creando una cacofonía controlada que refleja perfectamente el estado interno de la historia. Y aunque no hay una revelación definitiva, sí hay una sensación clara de que algo ha cambiado, de que la farsa ha alcanzado un punto de no retorno, y esa sensación, más que cualquier giro de guión, es lo que mantiene al espectador comprometido, deseoso de ver cómo se resolverá un conflicto que ya no es solo externo sino profundamente interno, y así, Visitantes distinguidos demuestra en esta cuarta parte que su fuerza no reside únicamente en el humor inmediato sino en su capacidad para construir, paso a paso, una narrativa coherente donde cada risa prepara el terreno para una reflexión, incluso si ésta nunca se formula en palabras, dejando al espectador con la impresión de haber visto algo más que una simple comedia de situación, una pequeña radiografía emocional disfrazada de entretenimiento ligero. La quinta parte de Visitantes distinguidos se siente como el punto exacto en el que la comedia deja de avanzar por inercia y empieza a girar sobre su propio eje, profundizando con una insistencia casi obsesiva en las consecuencias psicológicas del engaño prolongado, porque a estas alturas del relato ya no queda nadie que crea del todo en la ficción que se ha construido. Y sin embargo todos siguen actuando como si esa ficción fuera indispensable para sobrevivir a la situación, creando una
Paradoja cómica donde la mentira persiste no por convicción sino por agotamiento, y el episodio aprovecha este estado de desgaste generalizado para ralentizar ligeramente el ritmo, no para aliviar la tensión sino para hacerla más densa, más incómoda, como si cada segundo adicional dentro de la farsa pesara el doble. Y Derbez demuestra aquí una comprensión profunda de la comedia como arte del tiempo, entendiendo que no siempre es necesario acelerar para provocar risa, sino que a veces basta con dejar que la incomodidad se prolongue hasta volverse absurda, y en esta quinta parte abundan esos momentos donde nada importante parece ocurrir en términos de acción, pero donde emocionalmente todo está en juego porque cada conversación trivial se convierte en un campo minado de posibles revelaciones, y cada gesto cotidiano adquiere una carga simbólica inesperada. Y el espacio doméstico, que ya venía funcionando como una metáfora de la fragilidad de la apariencia social, se transforma ahora en una especie de escenario teatral donde los personajes parecen conscientes, aunque nunca lo admitan, de que están interpretando un papel, y esa conciencia parcial es lo que genera algunos de los momentos más ricos del episodio, cuando un personaje se detiene un segundo antes de hablar, como si ensayara mentalmente la versión de sí mismo que debe presentar, y luego continúa con una frase cuidadosamente calculada que por su misma artificialidad, resulta cómica, y Derbez explota esta autoconsciencia sin romper la cuarta pared de manera explícita, manteniendo el pacto narrativo pero invitando al espectador a leer entre líneas, a reconocer en esos silencios y titubeos una verdad más profunda sobre la naturaleza de la representación social, y en este punto resulta evidente que los visitantes, lejos de ser simples catalizadores pasivos, han empezado a ejercer una influencia activa sobre la dinámica familiar, no necesariamente por lo que dicen o hacen, sino por lo que provocan. Por la manera en que su presencia obliga a los anfitriones a mirarse unos a otros con una mezcla de complicidad forzada y resentimiento acumulado, y esta tensión interna se manifiesta en pequeñas disputas que estallan en los momentos menos oportunos, discusiones aparentemente insignificantes que, sin embargo, revelan fracturas más profundas, como desacuerdos sobre quién debe hablar, quién debe callar, quién está exagerando y quién no está esforzándose lo suficiente, y estas disputas, aunque tratadas con humor, funcionan como una radiografía de la dinámica familiar bajo presión, mostrando cómo el deseo de impresionar al exterior puede amplificar conflictos que ya existían, y Derbez, en su rol central, encarna esta presión de manera casi física, moviéndose con una energía nerviosa que contrasta con la rigidez forzada de su discurso, como si su cuerpo se rebelara constantemente contra la máscara que intenta sostener, y esta disonancia entre cuerpo y palabra es uno de los elementos más efectivos de la comedia en esta parte, porque genera una sensación de verdad que atraviesa el artificio, recordándole al espectador que por más que uno intente controlar la imagen que proyecta, siempre hay algo que se escapa, y a medida que avanza la quinta parte el guión introduce un cambio sutil pero decisivo en la percepción de los visitantes, no a través de una revelación directa, sino mediante la acumulación de detalles que sugieren una cercanía inesperada, una humanidad que contradice la imagen idealizada que los anfitriones se han construido, y esta humanización progresiva de los visitantes es clave porque desactiva lentamente la lógica jerárquica que sostenía la farsa, poniendo en evidencia que la distinción que tanto se ha intentado impresionar es, en gran medida, una construcción imaginaria. Y sin embargo esta evidencia no libera inmediatamente a los personajes, porque aceptar la igualdad implícita implicaría reconocer lo innecesario del engaño, y esa admisión resulta emocionalmente costosa, ya que obligaría a enfrentar la propia inseguridad, y así el episodio se mueve en un terreno ambiguo donde la verdad está al alcance de la mano pero nadie se atreve a tomarla, prefiriendo aferrarse a una mentira que, aunque incómoda, resulta familiar, y Derbez maneja esta ambigüedad con una sensibilidad notable, evitando caer en el moralismo y permitiendo que la comedia surja de la contradicción misma, de esa incapacidad humana para soltar una narrativa que ya no sirve pero que ha costado demasiado esfuerzo construir, y en este contexto, los personajes secundarios cobran una relevancia inesperada, convirtiéndose en voces que, de manera torpe o involuntaria, se acercan peligrosamente a la verdad, ya sea a través de comentarios ingenuos, errores de cálculo o simples actos de cansancio. Y estos momentos funcionan como pequeñas grietas por donde la realidad comienza a filtrarse, generando reacciones en cadena que desestabilizan aún más el equilibrio precario de la situación, y el humor que surge de estas grietas no es estridente sino persistente, una risa que se construye lentamente a partir del reconocimiento, de la sensación de haber visto antes este tipo de dinámicas en la vida real, en reuniones familiares, en encuentros sociales donde todos parecen estar representando una versión idealizada de sí mismos. Y como novelista, resulta imposible no apreciar cómo Derbez logra capturar esta experiencia universal dentro de los límites formales de la comedia televisiva, utilizando recursos aparentemente simples para articular observaciones profundas sobre el comportamiento humano,
y a mitad de esta quinta parte, el episodio alcanza un punto de inflexión emocional donde la tensión ya no proviene solo del miedo a ser descubiertos por los visitantes, sino del miedo a que la farsa continúe indefinidamente, a quedar atrapados en una representación que ya no ofrece ninguna recompensa, y esta angustia se manifiesta en gestos de irritación. En miradas perdidas, en momentos de silencio donde los personajes parecen preguntarse, aunque nunca lo digan, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y Derbez permite que estos momentos existan sin subrayarlos, confiando en la inteligencia emocional del espectador para captar su importancia. Y esta confianza es lo que eleva el episodio por encima de la comedia puramente circunstancial, transformándolo en una reflexión implícita sobre la identidad, el estatus y la necesidad de aprobación, y conforme la quinta parte se acerca a su cierre, la narrativa comienza a acelerarse nuevamente, no porque se introduzcan nuevos elementos, sino porque los existentes empiezan a colisionar de manera más evidente con escenas donde múltiples conversaciones ocurren simultáneamente, creando una sensación de caos controlado que refleja perfectamente el estado interno de los personajes, y en este punto el humor alcanza una cualidad casi musical, con repeticiones, variaciones y crescendos que culminan en momentos de risa intensa seguidos de silencios abruptos, y este ritmo, cuidadosamente construido, prepara al espectador para un desenlace que se siente cada vez más cercano, aunque todavía no se concrete porque fiel a su lógica interna, el episodio se resiste a ofrecer una liberación prematura, prefiriendo prolongar la tensión y explorar sus matices. Y el resultado es una quinta parte que, lejos de ser un simple relleno, funciona como un núcleo emocional del relato, un espacio donde los temas centrales de visitantes distinguidos se articulan con mayor claridad, aunque nunca de manera explícita, dejando al espectador con la sensación de haber atravesado una experiencia cómica que, bajo su superficie ligera, esconde una observación aguda y persistente sobre la fragilidad de las apariencias y el costo emocional de sostenerlas. Y cuando finalmente esta parte llega a su cierre, lo hace con una sensación de inestabilidad deliberada, como si el episodio quisiera dejar claro que ya no hay marcha atrás, que las máscaras están demasiado agrietadas para seguir funcionando sin consecuencias, y esa certeza, más que cualquier revelación concreta, es lo que impulsa la narrativa hacia adelante, invitando al espectador a seguir acompañando a los personajes en un camino donde la risa y la incomodidad ya son inseparables, y donde la pregunta no es si la verdad saldrá a la luz, sino cómo y a qué precio emocional lo hará. La sexta parte de Visitantes Distinguidos marca un momento de quiebre silencioso, no porque ocurra un gran escándalo visible, sino porque la lógica interna que sostenía la comedia empieza a invertirse, y lo que antes era esfuerzo por aparentar se convierte gradualmente en cansancio por sostener la apariencia, generando un cambio de energía perceptible que atraviesa todo el episodio, ya que los personajes, sin decirlo abiertamente, comienzan a actuar como si la farsa estuviera llegando a su límite natural, y este desgaste se manifiesta en una forma de humor más áspero, menos ingenuo, donde las sonrisas son más cortas, las respuestas más secas y los silencios más elocuentes, y Derbez entiende perfectamente que este tipo de transición no necesita grandes subrayados, sino pequeños desplazamientos en el tono, en la postura corporal y en el ritmo de los diálogos, permitiendo que el espectador perciba el cambio casi de manera inconsciente, como se percibe el paso del tiempo en una reunión demasiado larga, cuando el entusiasmo inicial se diluye y solo queda la obligación social de continuar, y en esta sexta parte el hogar ya no es solo un espacio saturado sino un territorio emocionalmente agotado, donde cada habitación parece haber absorbido la tensión acumulada, y moverse de un lugar a otro implica atravesar capas de incomodidad. Y este ambiente cargado favorece un tipo de comedia más introspectiva, donde los personajes empiezan a cometer errores no por torpeza sino por descuido, por esa fatiga que lleva a bajar la guardia, y estos errores, lejos de ser espectaculares, resultan especialmente efectivos porque son reconocibles, humanos, pequeños lapsus que cualquiera podría cometer cuando ya no tiene energía para seguir fingiendo, y Derbez aprovecha estos momentos para profundizar en la dimensión psicológica de su personaje, mostrando cómo la necesidad inicial de impresionar se ha transformado en una lucha interna entre seguir adelante o rendirse, y esta ambivalencia se traduce en comportamientos contradictorios, intentos fallidos de retomar el control seguidos de gestos casi involuntarios de honestidad, creando una tensión cómica que no depende del chiste explícito sino de la expectativa de que algo verdadero está a punto de salir a la superficie, y los visitantes, por su parte, adquieren en esta parte una presencia más activa, no necesariamente porque hagan más cosas, sino porque su mirada parece más atenta, más consciente, como si también ellos empezaran a percibir que la atmósfera que los rodea no es natural, y esta percepción compartida, aunque nunca verbalizada,
crea una complicidad ambigua entre visitantes y espectadores, dejando a los anfitriones en una posición cada vez más vulnerable, y el guión juega con esta vulnerabilidad de manera delicada, evitando la humillación directa y optando en cambio por un humor que nace de la exposición gradual, de la sensación de estar quedándose sin refugios narrativos, y en este contexto, los personajes secundarios funcionan como aceleradores del desgaste, no por mala intención sino por simple honestidad accidental, comentarios que se escapan, preguntas mal formuladas, recuerdos que emergen en el peor momento, y cada uno de estos elementos añade una nueva capa de tensión que se superpone a las anteriores, creando una estructura casi estratificada del conflicto, donde no hay un solo problema central sino muchos pequeños problemas coexistiendo, y Derbez demuestra aquí un control notable de la complejidad narrativa, permitiendo que todas estas capas interactúen sin que el episodio pierda coherencia, y el resultado es una comedia que se siente más densa, más cargada de significado, aunque siga funcionando a nivel superficial como entretenimiento ligero, y como novelista. Resulta especialmente interesante observar cómo esta sexta parte utiliza el cansancio como motor dramático, algo poco común en la comedia televisiva tradicional, que suele apoyarse en la energía constante, pero aquí el agotamiento se convierte en una fuente inagotable de humor y verdad, porque cuando los personajes están cansados, dejan de actuar y empiezan a reaccionar, y esas reacciones, menos calculadas, son las que acercan la narrativa a una posible resolución, y a mitad de esta parte, el episodio introduce una escena clave donde el silencio domina por más tiempo de lo habitual, un momento en el que nadie sabe exactamente qué decir, y esa suspensión del diálogo funciona como un espejo para el espectador, que también siente la incomodidad de ese vacío, entendiendo que ya no es posible volver al punto inicial, y aunque después de ese silencio la comedia retoma su ritmo, lo hace con una cualidad distinta, más frágil, como si todos supieran que el equilibrio es provisional, y este conocimiento compartido impregna cada escena posterior, dando lugar a un humor más reflexivo, menos explosivo pero más persistente, y los visitantes, cada vez más humanizados, comienzan a mostrar signos de empatía, no necesariamente explícita, pero perceptible en sus reacciones, y esta empatía implícita reconfigura nuevamente la jerarquía simbólica, sugiriendo que el verdadero conflicto ya no está entre anfitriones y visitantes, sino dentro de los propios anfitriones, entre la imagen que desean proyectar y la que realmente son. Y esta reconfiguración es fundamental para entender hacia dónde se dirige el relato, porque abre la posibilidad de una resolución que no dependa de una revelación externa, sino de una aceptación interna, aunque todavía lejana, y Derbez maneja esta posibilidad con cautela, sin apresurarla, consciente de que la fuerza de la comedia reside en el proceso, no en el desenlace inmediato, y conforme la sexta parte se acerca a su final, la narrativa comienza a concentrarse, reduciendo el número de situaciones simultáneas y enfocándose en interacciones más directas, más cargadas emocionalmente, como si el episodio estuviera afinando su puntería antes del impacto final, y esta concentración se traduce en escenas más largas, con diálogos que se sostienen en el borde de la confesión, pero que siempre retroceden en el último momento, generando una frustración cómica que mantiene al espectador enganchado, y cuando finalmente esta parte llega a su cierre, lo hace con una sensación clara de transición, no de resolución, dejando la impresión de que algo esencial ya se ha movido, de que la historia ha cruzado un umbral invisible, y que lo que viene ya no podrá sostenerse únicamente con artificios, y esa sensación, cargada de expectativa y humor, es la que impulsa al espectador a seguir adelante, consciente de que el desenlace, aunque aún no se revela, se aproxima de manera inevitable. La séptima parte de Visitantes Distinguidos se construye sobre una sensación clara de inevitabilidad, como si todos los personajes, incluido el espectador, entendieran que el desenlace ya no depende de la astucia ni de la improvisación, sino del simple paso del tiempo, porque cuando una farsa se prolonga más allá de su punto de eficacia, empieza a revelar no solo sus fisuras sino también su inutilidad, y en este tramo del relato la comedia se vuelve más honesta, más directa sin perder su tono ligero, pero sí ganando una profundidad emocional que sorprende por lo orgánica que resulta dentro del universo de Derbez en cuando, y desde el inicio de esta parte se percibe un cambio en la energía colectiva, una especie de resignación compartida que no se expresa en palabras sino en actitudes, en cuerpos que ya no se mueven con la misma prisa, en voces que ya no se elevan tanto para impresionar, como si todos estuvieran, de manera inconsciente, preparándose para el momento en que la verdad deje de ser una amenaza abstracta y se convierta en una presencia concreta, y Derbez maneja esta transición con una sutileza admirable, permitiendo que el humor surja ahora no tanto del error sino de la anticipación, de la tensión que se acumula en cada escena donde algo podría decirse y no se dice. Y este juego con lo no dicho se convierte en el motor principal de la narrativa, porque cada silencio prolongado, cada mirada que se desvía, cada frase interrumpida a mitad de camino,
Funciona como una promesa de revelación que se pospone una y otra vez, generando una risa nerviosa que nace del reconocimiento de esa postergación constante, y el hogar, que ya había sido transformado en un espacio saturado y cansado, adquiere ahora una cualidad casi confesional, como si cada habitación guardara secretos que están a punto de ser pronunciados. Y los personajes se mueven dentro de ese espacio con una cautela nueva, conscientes de que cualquier paso en falso podría desencadenar una reacción en cadena imposible de detener, y en este contexto los visitantes dejan de ser el centro de la atención para convertirse en testigos silenciosos de una dinámica que los excede, y esta inversión de roles es fundamental para entender la lógica de esta parte, porque al perder su estatus de objetivo principal, los visitantes se integran al espacio de una manera más natural, más humana, y esa integración revela con mayor claridad el artificio de la farsa inicial, haciendo evidente que la distinción que tanto se temía no estaba en ellos sino en la percepción distorsionada de los anfitriones, y esta constatación, aunque nunca explicitada, se filtra en el tono de las interacciones, generando momentos de humor más suave, más cercano a la ironía que a la carcajada, y Derbez, lejos de forzar el ritmo, permite que estas escenas respiren, confiando en que el espectador sabrá apreciar el valor de una comedia que se toma su tiempo para observar, y como novelista resulta especialmente interesante ver cómo esta parte funciona casi como un interludio reflexivo, un espacio donde la acción se ralentiza para que el significado pueda emerger con mayor claridad, y sin embargo este ralentí no implica una pérdida de tensión, porque cada escena está cargada de una expectativa latente, de la sensación de que algo esencial está a punto de ocurrir, y esta expectativa se ve reforzada por pequeños gestos de honestidad involuntaria, comentarios que ya no buscan impresionar sino simplemente llenar el silencio y que por eso mismo resultan más reveladores, y estos gestos, aunque mínimos, funcionan como puntos de inflexión emocionales, porque muestran a los personajes tal como son cuando dejan de actuar, aunque sea por un segundo, y en esos segundos de verdad el humor adquiere una cualidad casi melancólica, una risa que no nace del ridículo sino de la empatía, de reconocer en esos personajes un reflejo de nuestras propias inseguridades, y Derbez explota esta empatía con cuidado, evitando cualquier tentación de sentimentalismo excesivo, manteniendo siempre una distancia irónica que impide que la comedia se transforme en drama, y al mismo tiempo permite que la reflexión se cuele sin pedir permiso, y a medida que avanza la séptima parte el guión empieza a concentrar la atención en interacciones más directas entre personajes clave, reduciendo el ruido de fondo para que cada diálogo tenga un peso mayor, y estos diálogos, aunque siguen siendo ligeros en apariencia, están cargados de subtexto, de cosas que se dicen para evitar decir otras, y esta acumulación de subtexto crea una tensión casi teatral, recordando estructuras clásicas donde el conflicto se sostiene no por la acción sino por la palabra contenida, y Derbez demuestra aquí un dominio notable del equilibrio entre lo dicho y lo sugerido, utilizando el humor como una herramienta para suavizar verdades que, de otro modo, resultarían incómodas, y en este punto el episodio empieza a plantear, de manera implícita, una pregunta central, no solo para los personajes sino para el espectador: ¿qué pasaría si la verdad saliera a la luz y nada terrible ocurriera? Y esta pregunta, aunque nunca formulada directamente, atraviesa toda la séptima parte como una corriente subterránea, alimentando la comedia con una nueva posibilidad, la de que el desastre tan temido sea, en realidad, una liberación, y esta posibilidad reconfigura la experiencia del espectador, que empieza a desear no el colapso espectacular de la farsa, sino su disolución tranquila, una salida que permita a los personajes recuperar algo de autenticidad sin pasar por la humillación total, y Derbez juega con este deseo de manera inteligente, ofreciendo pequeñas señales de que una resolución menos caótica podría ser posible sin comprometerse del todo con ella, manteniendo así el suspenso narrativo, y conforme la séptima parte se acerca a su final, la tensión vuelve a concentrarse, no a través de la aceleración del ritmo, sino mediante la acumulación de miradas, de pausas, de frases que se quedan a medio camino, creando una sensación de densidad emocional que contrasta con la ligereza formal del episodio, y esta densidad es lo que convierte a esta parte en un momento crucial del relato, porque marca el paso definitivo de la comedia de apariencias a la comedia de revelaciones inminentes. Y aunque todavía no se produce el desenlace, queda claro que ya no hay vuelta atrás, que los personajes han cruzado un umbral interno del que no pueden regresar sin cambiar algo esencial, y cuando finalmente esta séptima parte se cierra, lo hace con una escena que resume perfectamente este estado de transición, un momento aparentemente trivial que, sin embargo, está cargado de significado, porque en él se percibe claramente que la verdad ya no es un enemigo externo, sino una presencia cercana, casi familiar, esperando el momento adecuado para manifestarse, y esa cercanía, más que cualquier giro argumental, es lo que
Mantiene al espectador expectante, consciente de que lo que viene a continuación no será simplemente gracioso, sino también revelador, en el sentido más humano del término. La octava parte de Visitantes Distinguidos avanza con una serenidad engañosa, como esas tardes en las que todo parece finalmente acomodarse solo para revelar, segundos después, que el desorden nunca se fue, simplemente aprendió a quedarse en silencio. Y esta cualidad silenciosa del conflicto es la que define el tono de este segmento, porque ya no hay carreras frenéticas ni explosiones verbales constantes, sino una acumulación lenta de verdades a medio decir que flotan en el ambiente como polvo suspendido, visible solo cuando la luz incide desde cierto ángulo, y Derbez demuestra aquí una madurez notable en el manejo de la comedia, entendiendo que después del cansancio viene la observación, y que cuando los personajes dejan de reaccionar de manera impulsiva, empiezan a mirarse con una claridad incómoda, y esta claridad, lejos de resolver el conflicto, lo profundiza, porque obliga a reconocer que muchas de las tensiones que se han vivido no provienen exclusivamente de la presencia de los visitantes, sino de una estructura emocional previa que simplemente fue puesta en evidencia, y el hogar, ahora más tranquilo en apariencia, se convierte en un espacio donde cada gesto tiene un eco mayor, donde una frase dicha en voz baja resuena más que un grito anterior, y esta amplificación emocional permite que el humor adopte una textura distinta, más fina, más dependiente del matiz que del golpe. Y en esta octava parte abundan las escenas donde la risa surge tarde, casi con culpa. Porque el espectador primero reconoce la verdad incómoda y solo después se permite reír de ella, y Derbez maneja este efecto con una precisión admirable, utilizando pausas ligeramente más largas, miradas sostenidas y respuestas ambiguas que obligan a completar el sentido, y en este proceso de completado es donde el espectador se convierte en cómplice activo de la comedia, ya no como testigo pasivo del caos, sino como intérprete de una dinámica emocional compleja, y los visitantes, cada vez más integrados en la vida cotidiana del hogar, funcionan ahora como catalizadores involuntarios de conversaciones que, de otro modo, nunca se habrían producido, preguntas simples que abren temas incómodos, comentarios aparentemente inocentes que obligan a replantear versiones previas de la historia, y esta función catalizadora resulta especialmente interesante porque no responde a una intención clara de confrontación, sino a una curiosidad genuina, casi ingenua, lo cual refuerza la idea de que gran parte del conflicto ha sido autoimpuesto por los anfitriones, y esta constatación, aunque dolorosa, también abre la puerta a una forma distinta de humor, una que se alimenta de la autocrítica más que del engaño. Y Derbez permite que esta autocrítica emerja de manera gradual, sin discursos ni moralejas, simplemente mostrando cómo los personajes empiezan a tropezar no ya con sus mentiras, sino con sus propias justificaciones. Y estos tropiezos son particularmente efectivos porque revelan una disonancia entre lo que los personajes creen estar defendiendo y lo que realmente temen perder, y a medida que la octava parte avanza, el guión introduce escenas de convivencia más relajada. Momentos aparentemente triviales donde visitantes y anfitriones comparten espacios sin la tensión explícita de los actos anteriores, y es en estos momentos donde la comedia adquiere una cualidad casi documental, observando gestos cotidianos, pequeñas rutinas, silencios compartidos que dicen más que cualquier chiste elaborado, y esta observación paciente permite que el espectador perciba con mayor claridad la artificialidad de la jerarquía inicial, entendiendo que la distinción que tanto se temía no tenía un fundamento real, sino que era una proyección de inseguridades internas, y sin embargo esta comprensión no se traduce inmediatamente en alivio, porque aceptar la igualdad implica revisar decisiones pasadas, reconocer esfuerzos inútiles, y ese reconocimiento conlleva una forma distinta de incomodidad, menos ruidosa pero más profunda, y Derbez explora esta incomodidad con un humor contenido, evitando el sarcasmo y optando por una ironía suave que deja espacio para la empatía. Y en este punto los personajes secundarios adquieren una importancia renovada, porque son ellos quienes, al no haber invertido tanto en la farsa, pueden moverse con mayor libertad, decir cosas que otros callan, señalar contradicciones sin intención de herir. Y estas intervenciones, aunque breves, funcionan como pequeñas luces que iluminan zonas oscuras del relato, permitiendo al espectador comprender mejor el mapa emocional de la historia, y como novelista, resulta especialmente atractivo observar cómo esta octava parte utiliza la calma como herramienta narrativa, demostrando que la comedia no necesita estar siempre en movimiento para ser efectiva, que a veces basta con detenerse y mirar con atención, y en ese detenerse surgen verdades que el ruido previo había ocultado, y Derbez confía plenamente en esta estrategia, sosteniendo escenas más largas, con menos acción externa pero con mayor densidad interna, y el resultado es una comedia que invita a la reflexión sin dejar de entretener, una risa que no estalla sino que se instala, acompañando al espectador incluso después de que la escena termina,
y hacia la mitad de esta octava parte, el episodio introduce un momento especialmente revelador donde un comentario aparentemente casual desencadena una reacción inesperada, no explosiva sino introspectiva, un silencio prolongado que obliga a todos a replantearse lo que están haciendo, y este silencio funciona como un punto de inflexión emocional, porque por primera vez la posibilidad de decir la verdad no se percibe como una amenaza inmediata, sino como una opción viable, aunque todavía incierta, y esta posibilidad cambia sutilmente la dinámica de las escenas posteriores, donde los personajes empiezan a experimentar con pequeñas dosis de honestidad, frases ligeramente más sinceras, gestos menos calculados, y aunque estas dosis son mínimas, su efecto acumulativo es significativo porque debilitan la estructura de la farsa desde dentro, y Derbez maneja este proceso con una paciencia notable, sin precipitar el desenlace, consciente de que el verdadero interés reside en observar cómo los personajes negocian con esa nueva posibilidad, y conforme la octava parte se acerca a su cierre, la narrativa vuelve a concentrarse, preparando el terreno para un movimiento más decisivo pero sin abandonar el tono contenido que la caracteriza, y el episodio se despide de este segmento con una sensación ambigua, una mezcla de alivio y tensión, como si algo se hubiera aflojado pero no del todo, dejando al espectador con la impresión de que la verdad ya no está escondida, sino simplemente esperando el momento adecuado para ser pronunciada en voz alta, y esa espera, cargada de expectativa y humanidad, es lo que impulsa la historia hacia adelante. Reafirmando que Visitantes Distinguidos ha dejado atrás la comedia de impostura pura para adentrarse en un territorio más complejo, donde la risa y la honestidad comienzan a caminar juntas, aunque todavía con cierta desconfianza, preparando el escenario para lo que inevitablemente tendrá que ocurrir. La novena parte de Visitantes Distinguidos se siente como el momento exacto en que la historia empieza a mirarse al espejo sin maquillaje, sin prisas y sin la necesidad urgente de provocar una risa inmediata. Porque a estas alturas el humor ya no necesita anunciarse, surge de manera casi automática cada vez que un personaje intenta volver a una versión anterior de sí mismo que ya no encaja del todo. Y esa fricción entre lo que eran y lo que están empezando a ser se convierte en el motor principal del relato, dotando a esta parte de una densidad emocional particular, donde la comedia se vuelve más reflexiva pero no menos efectiva. Y Derbez demuestra una vez más su capacidad para entender que el verdadero clímax de una farsa no siempre está en la revelación abrupta, sino en el proceso previo, en ese tramo incómodo donde todos saben que algo debe decirse pero nadie encuentra aún la forma correcta de hacerlo, y desde el inicio de esta parte se percibe un cambio claro en la dinámica de las interacciones, porque los personajes ya no hablan únicamente para impresionar o para cubrir una mentira anterior, sino para comprobar, casi con cautela, hasta dónde pueden ser sinceros sin que todo se derrumbe. Y esta exploración tímida de la honestidad genera un tipo de humor distinto, más sutil, que nace de la torpeza de decir la verdad después de tanto tiempo de fingimiento, una torpeza que resulta profundamente humana y por eso mismo efectiva, y el hogar, que había funcionado como escenario del engaño, se convierte ahora en un espacio de negociación emocional, donde cada objeto, cada rincón, parece haber sido testigo de la farsa y ahora observa con cierta ironía el intento de desmontarla. Y Derbez aprovecha este cambio de función del espacio para construir escenas donde lo cotidiano adquiere un peso simbólico inesperado, una conversación trivial en la cocina, un gesto automático en la sala, un cruce de miradas en el pasillo. Y todos estos elementos contribuyen a una sensación de intimidad creciente que contrasta con la tensión social del inicio, y los visitantes, cada vez menos definidos por su supuesto estatus y más por su presencia concreta, empiezan a ocupar un lugar distinto en la narrativa. No como figuras a las que hay que impresionar, sino como personas con las que se puede, al menos en teoría, compartir una conversación real, y esta posibilidad reconfigura por completo el eje del conflicto, porque si los visitantes ya no representan una amenaza simbólica, entonces la pregunta que emerge es por qué los anfitriones siguen actuando como si lo fueran, y esta pregunta, aunque nunca formulada directamente, atraviesa toda la novena parte como una sombra persistente, generando escenas donde el humor surge del contraste entre la reacción exagerada de los personajes y la normalidad con la que los visitantes reciben esas reacciones, y este contraste es particularmente efectivo porque expone la desproporción del miedo inicial, revelando hasta qué punto la farsa se sostenía más por inseguridad interna que por presión externa, y Derbez maneja esta revelación con cuidado, evitando cualquier tono acusatorio, optando en cambio por una mirada comprensiva que permite al espectador reírse sin sentirse superior, reconociendo en esos personajes comportamientos propios, y a medida que avanza la novena parte, el guión introduce una serie de microconfesiones, no grandes verdades ni declaraciones dramáticas, sino pequeños
Deslices de sinceridad que pasan casi desapercibidos en el momento pero que acumulados, van desmontando la estructura de la mentira, y estas microconfesiones son especialmente poderosas porque no buscan redención ni aplauso, simplemente ocurren. Como ocurre la verdad cuando ya no queda energía para seguir ocultándola, y el humor que surge de ellas es más silencioso, más íntimo, una risa que nace de la identificación y no del impacto, y Derbez se apoya en este registro para construir escenas que, aunque sencillas en apariencia, están cargadas de significado, demostrando que la comedia puede ser un vehículo eficaz para explorar procesos emocionales complejos sin perder accesibilidad. Y en este punto los personajes secundarios vuelven a desempeñar un papel clave, no como detonadores del caos, sino como observadores que con comentarios aparentemente inocentes, terminan señalando verdades que los protagonistas evitan. Y estas intervenciones funcionan como recordatorios constantes de que la farsa nunca fue completamente hermética, de que siempre hubo grietas por donde la realidad podía filtrarse, y ahora esas grietas se han ensanchado lo suficiente como para permitir una transformación real, aunque todavía incompleta. Y como novelista resulta especialmente interesante observar cómo esta novena parte equilibra el movimiento hacia el desenlace con una resistencia deliberada a cerrarlo todo de golpe, porque aunque la honestidad empieza a ganar terreno, todavía hay miedos que no han sido enfrentados, inseguridades que no han sido nombradas, y el episodio se toma el tiempo necesario para mostrar que desmantelar una farsa no implica automáticamente construir una verdad cómoda. Y esta complejidad añade una capa de realismo emocional que enriquece la comedia, alejándola de soluciones fáciles, y Derbez entiende que el público no necesita un final inmediato para sentirse satisfecho, sino la sensación de que los personajes están avanzando, aunque sea de manera torpe, hacia una versión más auténtica de sí mismos, y esta sensación se refuerza a través de escenas donde la risa y el silencio conviven de manera natural, sin que uno anule al otro, creando un ritmo narrativo que invita a la observación atenta. Y hacia la mitad de esta novena parte, el episodio alcanza un momento especialmente significativo donde una interacción aparentemente menor cambia sutilmente la relación entre anfitriones y visitantes, no por una revelación explícita, sino por un gesto de comprensión mutua que rompe definitivamente la lógica jerárquica inicial, y este gesto, aunque discreto, tiene un impacto profundo, porque confirma que el miedo que sostuvo la farsa ya no tiene fundamento. Y sin embargo el episodio no celebra esta confirmación con una explosión de alivio, sino que la deja reposar, permitiendo que sus implicaciones se desplieguen lentamente en las escenas posteriores. Y esta decisión narrativa demuestra una confianza notable en la inteligencia emocional del espectador, que puede percibir el cambio sin necesidad de subrayados, y conforme la novena parte se acerca a su cierre, la historia comienza a concentrarse nuevamente, preparando el terreno para un desenlace que ya no será caótico sino inevitablemente revelador, y la tensión que se siente ahora no es la del desastre inminente, sino la de la elección. La pregunta de si los personajes serán capaces de completar el proceso que ya han iniciado, o si retrocederán por miedo a lo desconocido, y esta pregunta abierta y cargada de humanidad, es la que da forma al final de esta parte, cerrando el segmento con una sensación de expectativa tranquila pero firme, como si la historia estuviera tomando aire antes de pronunciar algo que ha sido postergado durante demasiado tiempo, y esa pausa, llena de significado, deja al espectador preparado para lo que viene, consciente de que el verdadero clímax ya no estará en la caída de la farsa, sino en la manera en que los personajes decidan habitarla. Verdad una vez que ésta deje de ser solo una posibilidad y se convierta en una realidad compartida. La décima parte de Visitantes Distinguidos se despliega como el tramo más delicado y al mismo tiempo más honesto de todo el recorrido narrativo, porque aquí la comedia deja definitivamente de apoyarse en el artificio del engaño para centrarse en algo mucho más complejo y arriesgado, la convivencia con una verdad que ya no puede seguir postergándose. Y esta transición no se produce de manera abrupta ni solemne, sino a través de una serie de escenas cotidianas que, vistas en conjunto, construyen una sensación clara de cambio irreversible, y desde el inicio de esta parte se percibe que el ritmo ha encontrado un equilibrio nuevo, ni frenético ni estático, un tempo medio que permite observar con atención cómo los personajes se adaptan, de manera torpe pero sincera, a una dinámica distinta, donde ya no es necesario vigilar cada palabra con el mismo rigor, aunque el hábito de hacerlo todavía persista como un reflejo involuntario, y Derbez demuestra aquí una comprensión profunda del comportamiento humano, mostrando que abandonar una farsa no implica olvidarla de inmediato, sino convivir con sus restos durante un tiempo, ajustando gestos, tonos y expectativas. Y esta convivencia con los restos de la mentira es una fuente riquísima de humor,
porque genera situaciones donde los personajes se sorprenden a sí mismos reaccionando como antes, solo para darse cuenta un segundo después de que ya no es necesario, y esa toma de conciencia tardía provoca una risa suave, cargada de reconocimiento, y el hogar, que había sido escenario del engaño y luego espacio de negociación emocional, se convierte ahora en un territorio de transición, un lugar donde las reglas están cambiando pero aún no se han fijado del todo. Y esta ambigüedad se refleja en la disposición de los personajes, en la manera en que ocupan el espacio, más relajados pero todavía cautelosos, como si temieran que cualquier paso en falso pudiera devolverlos al punto inicial, y los visitantes, plenamente integrados en esta nueva dinámica, funcionan ahora como una presencia estabilizadora, no por ejercer autoridad, sino precisamente por haber perdido ese aura simbólica que los convertía en amenaza, y esta pérdida de aura resulta liberadora para todos, aunque también desconcertante porque obliga a redefinir la relación desde cero, sin guiones previos ni expectativas infladas, y Derbez aprovecha esta redefinición para construir escenas de humor basadas en la franqueza incipiente, conversaciones donde los personajes se dicen cosas que antes habrían evitado, pero lo hacen con una mezcla de sinceridad y torpeza que mantiene intacto el tono cómico, y estas escenas son especialmente efectivas porque no buscan grandes revelaciones, sino pequeños ajustes, comentarios que corrigen versiones previas de la historia, aclaraciones que se hacen sin dramatismo, casi como quien ordena un cuarto después de una visita larga, y en este proceso de ordenamiento emocional surgen momentos de incomodidad. Por supuesto, porque no todas las verdades son fáciles de digerir, pero el episodio elige tratarlas con ligereza, evitando el enfrentamiento directo y optando por un humor que suaviza los bordes sin negar el contenido. Y esta elección narrativa resulta coherente con el espíritu general de Derbez en cuando, donde la risa no elimina el conflicto pero lo hace transitable, y a medida que avanza la 10ª parte, el guión introduce escenas donde los personajes reflexionan de manera implícita sobre lo ocurrido, no a través de monólogos ni discursos, sino mediante acciones sencillas, decisiones pequeñas que indican un cambio de perspectiva, como permitir un comentario sincero, aceptar una crítica leve, o simplemente no corregir una suposición equivocada porque ya no resulta relevante hacerlo, y estos gestos, acumulados, construyen una sensación clara de evolución, mostrando que el conflicto central no se resolvió por un evento puntual, sino por un proceso gradual de desgaste y aceptación, y Derbez maneja este proceso con una sensibilidad notable, confiando en que el espectador sabrá reconocer el valor de estas transformaciones sutiles. Y como novelista resulta especialmente interesante observar cómo esta 10ª parte funciona casi como una respiración profunda antes del desenlace. Un espacio donde la historia se permite asimilar lo ocurrido antes de avanzar hacia una conclusión más definida, y sin embargo esta pausa no implica una pérdida de interés, porque cada escena está cargada de una expectativa distinta, ya no la del desastre, sino la de la confirmación, la pregunta de si esta nueva forma de relación podrá sostenerse o si, ante la mínima presión, todo volverá a colapsar. Y esta pregunta se mantiene viva a lo largo de la parte, alimentando un suspenso suave pero persistente, y los personajes secundarios continúan desempeñando un papel clave en este equilibrio, actuando como barómetros emocionales que reflejan el estado general del grupo con comentarios que antes habrían sido disruptivos y que ahora se integran de manera natural, señalando que algo ha cambiado de forma estructural, y Derbez utiliza estos personajes con inteligencia, permitiendo que su espontaneidad contraste con la cautela todavía presente en los protagonistas, y este contraste genera un humor genuino que no depende de la exageración, sino de la observación fina de las diferencias de ritmo emocional. Y hacia la mitad de esta 10ª parte, el episodio introduce un momento particularmente revelador donde una situación que antes habría desencadenado una crisis apenas provoca una reacción leve, casi indiferente, y esta ausencia de drama funciona como una confirmación silenciosa de que la farsa ha perdido su poder, que aquello que antes parecía peligroso ya no lo es, y este cambio de escala emocional resulta profundamente satisfactorio para el espectador, porque valida todo el recorrido previo, mostrando que el desgaste, aunque incómodo, ha tenido un efecto transformador y sin embargo el episodio no se permite un cierre complaciente, porque todavía quedan preguntas abiertas, pequeñas tensiones no resueltas que flotan en el ambiente, recordando que la honestidad no garantiza comodidad inmediata. Y Derbez se asegura de mantener estas tensiones visibles aunque atenuadas, para evitar una resolución demasiado limpia, y conforme la 10ª parte se acerca a su final, la narrativa vuelve a concentrarse enfocándose en interacciones clave que sugieren la dirección del desenlace sin revelarlo por completo, y el episodio cierra este segmento con una sensación de equilibrio frágil pero real, como si los personajes hubieran encontrado una forma provisional de convivir sin máscaras, conscientes de que esa provisionalidad requiere cuidado,
y esa conciencia compartida es lo que da a esta parte su tono particular, una mezcla de alivio y cautela que refleja con precisión el momento posterior a una verdad largamente evitada, cuando todo parece más claro. Pero también más expuesto, y es precisamente esa exposición, tratada con humor y humanidad, la que mantiene viva la historia, preparando al espectador para los últimos movimientos de visitantes distinguidos, donde ya no se tratará de fingir ni de ocultar, sino de decidir qué hacer con lo que finalmente ha quedado al descubierto. La parte 11 de Visitantes distinguidos avanza con la serenidad engañosa de los momentos previos a una decisión definitiva, cuando ya no queda mucho por esconder pero todavía existe la tentación de maquillar lo inevitable, y desde las primeras líneas se percibe que la historia ha entrado en una fase donde el humor ya no nace de la confusión ni del engaño, sino de la dificultad sincera de asumir las consecuencias de haber vivido tanto tiempo dentro de una representación, y Derbez construye esta parte como un espacio de confrontación suave, sin gritos ni revelaciones estruendosas, apostando por una tensión más madura que se filtra en los silencios, en las miradas sostenidas un segundo de más, en las frases que se interrumpen porque ya no hace falta terminarlas. Y este cambio de tono resulta coherente con todo lo que se ha venido gestando desde las partes anteriores, porque una vez que la verdad se instala, el conflicto ya no puede apoyarse en el caos, sino en la incomodidad de la claridad, y esa incomodidad es el verdadero eje de esta parte, donde los personajes empiezan a comprender que la honestidad no solo libera, también exige responsabilidad, y esta exigencia se manifiesta en pequeñas decisiones que, aunque aparentemente triviales, tienen un peso simbólico enorme, como elegir no exagerar una anécdota, no corregir una impresión desfavorable o incluso aceptar una crítica sin buscar inmediatamente una justificación cómica, y Derbez utiliza estas situaciones para generar un humor más seco, menos evidente, que funciona como un espejo incómodo para el espectador, invitándolo a reconocer cuántas veces la risa ha servido también como refugio ante verdades difíciles, y el espacio doméstico, que ha evolucionado a lo largo de toda la historia, adquiere aquí un carácter casi neutral, ya no es escenario de farsa ni campo de negociación, sino simplemente el lugar donde las cosas ocurren tal como son, y esta neutralidad resulta inquietante para los personajes, acostumbrados a utilizar el entorno como extensión de su estrategia social, y ahora, sin esa estrategia, cada habitación se siente extrañamente desnuda, y Derbez aprovecha esta sensación para construir escenas donde la falta de artificio se convierte en el verdadero detonante del humor, porque los personajes no saben muy bien cómo comportarse cuando no hay un papel que interpretar, y esa desorientación genera momentos de torpeza entrañable que mantienen vivo el tono cómico sin traicionarla profundidad emocional del relato, y los visitantes, completamente despojados de cualquier rol simbólico, se muestran ahora como individuos con contradicciones propias, lo que introduce una capa adicional de complejidad, porque obliga a los anfitriones a aceptar que no solo fingieron para impresionar, sino que también proyectaron expectativas irreales sobre los otros. Y esta revelación implícita añade un matiz autocrítico al episodio, tratado con una ligereza que evita el moralismo, pero que no esquiva la reflexión, y a medida que la parte 11 avanza, el guión se concentra cada vez más en las consecuencias internas del engaño prolongado, mostrando cómo éste ha moldeado la manera en que los personajes se perciben a sí mismos, y aquí Derbez despliega una sensibilidad notable, porque no presenta estas consecuencias como castigos ni como lecciones explícitas, sino como ajustes necesarios, pequeñas renuncias que se deben hacer para poder seguir adelante con cierta coherencia, y estas renuncias son, paradójicamente, una fuente inesperada de humor, porque implican abandonar exageraciones que ya se habían vuelto cómodas, y el proceso de desprenderse de ellas resulta tan torpe como revelador, y como novelista resulta especialmente interesante observar cómo esta parte 11 maneja el ritmo narrativo, alternando escenas de conversación aparentemente banal con momentos de silencio cargados de significado, creando un vaivén emocional que mantiene la atención sin necesidad de recurrir a giros dramáticos, y este vaivén refleja con precisión el estado mental de los personajes, atrapados entre el alivio de haber dejado de mentir y el vértigo de no saber exactamente quiénes son sin esa mentira, y Derbez no ofrece respuestas fáciles a este dilema, optando en cambio por mostrarlo en acción, permitiendo que el espectador lo experimente junto a los personajes, y los secundarios vuelven a jugar un papel fundamental en este proceso, no como catalizadores del conflicto sino como recordatorios constantes de la normalidad, personajes que nunca estuvieron del todo involucrados en la farsa y que ahora funcionan como anclas, señalando que la vida continúa incluso cuando las grandes representaciones se derrumban, y este contraste resulta especialmente efectivo porque relativiza la importancia del engaño inicial, sin minimizar su impacto emocional. Y hacia la mitad de esta parte 11 el episodio introduce una escena que, aunque discreta en apariencia, funciona como un
Punto de inflexión emocional, un momento donde uno de los personajes reconoce, sin dramatismo ni justificación, que la farsa no solo fue una estrategia social, sino también una forma de protegerse de una inseguridad profunda, y esta confesión, tratada con humor contenido, marca un antes y un después en la dinámica del grupo, porque legitima el proceso vivido sin glorificarlo, y Derbez maneja esta escena con una sutileza admirable, evitando convertirla en un discurso, permitiendo que surja casi por accidente como suelen surgir las verdades más importantes, y este enfoque refuerza la autenticidad del relato, alejándolo de cualquier tentación de cierre moralizante, y a partir de ese momento, la parte 11 se orienta claramente hacia la preparación del desenlace, no en términos de acción, sino de disposición emocional, mostrando cómo los personajes empiezan a alinearse internamente con la idea de que algo está por terminar, aunque todavía no sepan exactamente cómo, y esta expectativa se traduce en un tono general de calma tensa, donde cada interacción parece cargada de un significado adicional, como si todos fueran conscientes de que están atravesando los últimos momentos de una etapa que, aunque incómoda, también les resultó familiar, y Derbez aprovecha esta ambivalencia para construir escenas donde la nostalgia se mezcla con el alivio, generando un humor melancólico que resulta sorprendentemente eficaz, y conforme la parte 11 se acerca a su final, la narrativa se vuelve más concentrada, reduciendo el número de subtramas y enfocándose en las relaciones clave que han sostenido toda la historia, y este enfoque permite profundizar en los vínculos sin necesidad de grandes declaraciones, mostrando cómo han cambiado a través de gestos mínimos, miradas más relajadas, silencios compartidos que ya no resultan incómodos. Y este cambio sutil es quizás uno de los mayores logros de esta parte, porque demuestra que la transformación no siempre se manifiesta en acciones espectaculares, sino en la manera en que los personajes ocupan el mismo espacio sin necesidad de defenderse, y el cierre de esta parte 11 no busca resolver nada de manera definitiva, sino dejar claro que el desenlace ya no es una amenaza, sino una consecuencia natural de todo lo vivido. Y esta sensación de inevitabilidad tranquila es la que da forma al último tramo del episodio, cerrándolo con una imagen emocional clara, la de un grupo de personas que, después de haber fingido durante tanto tiempo, se encuentran por fin en condiciones de decidir cómo quieren ser vistos, no por los visitantes distinguidos, sino por ellos mismos, y esa decisión, todavía no tomada del todo, queda suspendida en el aire, preparando el terreno para la última parte de Visitantes Distinguidos, donde la comedia y la verdad ya no competirán entre sí, sino que deberán coexistir de manera definitiva. La parte 12 y final de Visitantes Distinguidos se presenta como una conclusión que no busca deslumbrar con fuegos artificiales ni cerrar cada hilo con una precisión matemática, sino que apuesta por algo mucho más coherente con el espíritu de Derbez en cuando una despedida construida desde la aceptación, la ironía suave y la certeza de que las historias más honestas no terminan con una respuesta definitiva, sino con una pregunta que ya no produce miedo, y desde el primer momento se siente que el relato ha alcanzado una madurez narrativa particular, porque los personajes ya no están huyendo de nada ni persiguiendo una imagen ideal, sino simplemente tratando de sostenerse en una versión más realista de sí mismos, y esa postura, lejos de restar fuerza dramática, dota a la comedia de una profundidad inesperada, donde cada gesto tiene el peso de lo que fue y de lo que ya no será, y Derbez maneja este tramo final con una sensibilidad notable, evitando caer en la tentación de la moraleja explícita, permitiendo que el cierre surja de manera orgánica a partir de las dinámicas ya establecidas, y el hogar, testigo silencioso de toda la farsa inicial, se convierte ahora en un espacio de tránsito, un lugar que ya no necesita ser defendido ni adornado, porque ha dejado de ser un escenario para convertirse simplemente en un punto de encuentro. Y esta transformación del espacio refleja con claridad la evolución interna de los personajes, que ya no sienten la necesidad de impresionar ni de ocultar, y el humor que surge en esta última parte es un humor sereno, casi reflexivo, que no busca la carcajada inmediata sino la sonrisa cómplice, esa que aparece cuando uno reconoce algo propio en la torpeza ajena, y los visitantes distinguidos, que en el inicio representaban una amenaza simbólica, se integran plenamente en esta normalidad recién descubierta, no como figuras que validan o juzgan, sino como personas que también arrastran sus propias inseguridades, y esta equiparación definitiva disuelve por completo la jerarquía que sostenía el conflicto original, confirmando que todo el caos nació de una percepción distorsionada más que de una realidad objetiva, y Derbez subraya esta idea sin necesidad de explicitarla, a través de escenas donde la convivencia fluye con una naturalidad casi anticlimática. Y esa falta de clímax estridente es, paradójicamente, uno de los mayores aciertos de esta parte, porque demuestra que la verdadera resolución no estaba en un gran gesto sino en la posibilidad de compartir el mismo espacio sin máscaras, y a medida que la historia avanza hacia su cierre,
los personajes se enfrentan a pequeñas decisiones finales que, aunque no cambian el rumbo de sus vidas de manera espectacular, sí consolidan el aprendizaje vivido, como elegir la honestidad aunque resulte incómoda, aceptar la imperfección propia sin necesidad de justificarla con humor, o simplemente permitir que una situación termine sin intentar prolongarla artificialmente, y estas decisiones, tratadas con ligereza y calidez, refuerzan la sensación de que el viaje ha valido la pena, no porque haya producido una transformación radical, sino porque ha permitido una reconciliación con lo cotidiano, y como novelista resulta especialmente interesante observar cómo esta última parte dialoga con el inicio de la historia, estableciendo paralelismos sutiles que no buscan cerrar un círculo perfecto, sino mostrar el contraste entre dos estados emocionales distintos, y donde antes había ansiedad, ahora hay calma, donde antes había impostura, ahora hay torpeza sincera, y este contraste funciona como un cierre emocional poderoso, aunque discreto, y los personajes secundarios, siempre fundamentales en el universo de Derbez, aportan en esta parte final un tono de continuidad, recordando que la vida sigue más allá del conflicto central, que no todo gira en torno a la farsa ni a su resolución, y este recordatorio introduce una nota de humildad narrativa que evita que el final se vuelva solemne, manteniendo intacto el espíritu ligero que caracteriza a la serie, y hacia el tramo final, la historia se permite un momento de silencio significativo, una escena donde no ocurre nada extraordinario, pero precisamente por eso resulta reveladora, porque muestra a los personajes coexistiendo sin tensión, sin necesidad de llenar el espacio con palabras, y ese silencio compartido funciona como una declaración implícita de cierre, más elocuente que cualquier discurso, y Derbez confía en la capacidad del espectador para leer ese silencio, para entender que ahí reside la verdadera resolución, y cuando finalmente la historia se despide, lo hace sin promesas grandilocuentes ni conclusiones cerradas, dejando en el aire la sensación de que los personajes continuarán viviendo, equivocándose y riéndose, pero desde un lugar ligeramente más honesto, y esa sensación es profundamente coherente con el tono general de Visitantes Distinguidos, una historia que utiliza la comedia no para esconder la fragilidad humana, sino para hacerla más llevadera, y el cierre, lejos de clausurar el significado, invita a una reflexión suave sobre las máscaras sociales, el miedo a no estar a la altura y la liberación que supone aceptar la propia imperfección, y como toda buena comedia, termina dejando una sonrisa que no nace de la risa ruidosa, sino del reconocimiento íntimo, de esa certeza incómoda pero reconfortante de que en algún momento todos hemos sido anfitriones nerviosos de visitantes imaginarios, y que quizá, al igual que estos personajes, también podamos aprender a recibirlos sin necesidad de fingir.